Pues buenas tardes, buenos días, buenas noches. Creo que estamos al aire, creo que estamos al viento. No lo estamos. Aquí pasa algo raro. No sé si me están oyendo. Un segundo. No sé qué está pasando, sé que estamos a oscuras, pero siento que si desconecto el monitor va a pasar algo horrible. ¿Ya me ven y me escuchan? Pues ya me ven y me escuchan, mi máquina dice otra cosa, pero bueno, vamos a ver si se está grabando, porque si no se está grabando tenemos un problema. Record los broadcast, choose recording folder, y estoy aquí. Pues sí, perdón, pero aquí hay imponderables en la vida y en mi uh, en mi streaming hay más imponderables. Bueno, ya estamos. Ya estamos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches y gracias a todos los que nos acompañan. Como siempre, gracias por estar con nosotros y gracias por tratar de pensar que es gratis y además pues es buena idea en estos tiempos más que nunca. He tenido unas broncas. Hay una que les quiero contar, aunque no preparé los visuales, pero esa la contamos más adelante. El chiste es que hice enojar a un montón de gente que cree que odio a los veganos y que se lo inventó totalmente, pero bueno, son cosas que pasan cuando la gente no piensa. Por eso este espacio trata de ser un espacio de razón, de pensamiento, de duda razonable, de preguntas difíciles de contestar y de respuestas que se basen no en el capricho, sino que se basen en la inteligencia, que se basen en la razón, que se basen en el conocimiento y que se basen en la buena fe, jolín, que también eso nos falta mucho. Hay poca buena fe por estos lados y esto siempre me ha preocupado, ¿no? Te preguntas, oye, ¿qué hora es? Bueno, ¿qué tú crees que yo no tengo reloj para andarme preguntando? No, es que quiero saber qué hora es. ¿Y tú por qué quieres saber qué hora es? ¿Qué quieres hacerme? ¿A qué hora te comprometiste a reunirte con tus amigos para matarme a puñaladas? No, mira, es que quiero saber qué hora es porque voy a ver a mi novia. Ah, claro, tú estás con tu novia y seguro que es la mía. Ese tipo de actitudes de andar buscando bronca todo el día, que para muchos es la vida, sin ello estarían absolutamente destrozados, pero a mí me derrotan del todo. Eso sí, los semánticos, ¿no? Oye, ¿qué hora es? ¿A qué quieres decir con hora? ¿La hora aquí, la hora de Greenwich, la hora de dónde, la hora de cuándo? ¿Por qué tienes que definir con más claridad la hora que tienes en tu reloj? ¿Y cómo sabes que la hora de mi reloj es precisa? ¿Qué sabes tú de mi reloj? ¿Cómo sabes tú la precisión de mi reloj? Entonces esa gente, mira, ¿sabes qué? Ni los buenos días me des. Y de esos en Twitter, mira, así hay a montones. Bueno,
105 personas a las que les doy las gracias por escucharme. Todo lo primero que metieron de los de los comentarios del chat, pues se perdió cuando hice los movimientos estos raros aquí de desconectar y conectar cosas para vernos. Me pregunta David Triviño, ya que vives en Gijón y tienes ascendencia asturiana, ¿qué tanto conoces sobre la ganadería trashumante que todavía hace presencia en España? Pues muy poco, precisamente porque aquí no hay ganadería trashumante, aquí la ganadería es estable, es una ganadería que se lleva a cabo en pasturas, en sitios estables. Hay ganadería intensiva y hay ganadería extensiva, por cierto, y es una ganadería fundamentalmente vacuna, dedicada tanto a la carne como a la leche. El Central Lechera Asturiana es una de las grandes empresas de leche de España y lo que hace es comprarle a todos los productores asturianos su leche. Entonces, pues de la ganadería trashumante sé poco, pero sé que existe. Me tocó una vez ver en Madrid, estaba yo ahí, no me acuerdo, para un festival para presentar un libro o algo así, y me tocó ver el paso de las grandes hatos de borregos. Es decir, los ganaderos tienen derecho de paso para llevar y traer de las tierras de pasto de invierno y de verano a sus animales. Y entonces parte de ese derecho de paso incluye pasar por el centro de Madrid. Pero por el centro de Madrid quiero decirte, por la calle de Alcalá, junto a las Cibeles y por Gran Vía. Es decir, pasan por Madrid porque es un derecho que tienen desde tiempos de los reyes, no sé cuándo, pero es antiguo. Y hay transhumancia en distintos lugares que tienen derecho de paso por distintas ciudades, y que bueno, las ciudades aprenden a vivir con eso como se vive con tantas otras cosas, ¿no? Si a veces tienes que aguantar una manifestación de Vox, pues cómo no vas a aguantar que pase un pastor con sus borreguitos, aunque sus borreguitos sean 5 o 6 mil borreguitos, que es lo que se encuentra uno. Por lo menos lo que yo me encontré en Madrid era alucinante. Tengo fotos del acontecimiento, porque evidentemente, como flor de asfalto que soy, me llamó muchísimo la atención. Pero información, o sea, fuera de que sé que existe, fuera que la he visto y fuera que sé que funciona así por permisos de reyes del pasado, un derecho que se le sigue respetando a los ganaderos, pues no tengo datos así más sólidos. Voy a quitar esto de aquí porque no, mi aparato, mi software de streaming me dice que en realidad no estoy transmitiendo, entonces me está volviendo loco. Pero si ustedes dicen que estoy transmitiendo, pues yo voy y les creo, entonces ya. Un segundo. Me falta por ver esto. Ahora sí estamos en vivo. Bueno, ¿qué significa para usted tener criterio? Tener la capacidad de analizar cuestiones diferentes de manera racional y con la capacidad de dudar de ello, por lo menos en lo que no se tienen respuestas correctas, ¿no? O respuestas satisfactorias. Tener criterio es pensar las cosas racionalmente y haciendo comparaciones de las opciones a tu alrededor, hacer o no hacer algo, de una manera que te permita llegar a una conclusión que sea la mejor para ti. Te pongo un ejemplo. Si tus amigos se van a tirar por un puente, un chico sin criterio dice, vamos. Un chico con criterio, estoy haciendo una caricatura, a ver, no vayan a ponerse la mariposa luego ustedes. Un chico con criterio dice, a ver, ¿qué beneficios me comporta realmente tirarme por un puente para hacer lo que hacen mis amigos, cuando mis amigos evidentemente una vez llegando al agua pues van a dejar de ser mis amigos porque van a estar muertos? ¿Y qué beneficios me comporta no hacer caso, no tirarme por el puente y mejor decir, bueno, mi mamá hizo waffles para cenar y pues mejor me voy a mi casa a cenar? Criterio es eso, no, tampoco es nada más complejo, a menos que quieras que le entremos a la semántica, en cuyo caso te bloqueo y ya, no pasa nada. Otra vez los del Laboratorio de Física de la Universidad Central de Chile, pónganse a trabajar. No, espero que estén trabajando y un día nos cuentan qué están haciendo en el Departamento de Física, el Laboratorio de Física de la Universidad Central de Chile, con algunos de los proyectos que estén llevando a cabo.
Hay una cosa que la gente no entiende de la ciencia y que a mí me gusta subrayar. Parece que la ciencia es aquello que sale en los periódicos de cuando en cuando, porque es un descubrimiento o un logro maravilloso como el de la ignición de un proceso de fusión nuclear hace un par de semanas. Pero la ciencia no es eso. La ciencia, las investigaciones generalmente no son así de brillantes y de deslumbrantes, sino que son pequeños pasos que se van dando dentro de grandes áreas donde la suma de pequeños pasos de muchos laboratorios de pronto permite dar un paso grande, pero no, el científico trabaja por el gusto de encontrar hechos y datos, no por ganar la Copa Mundial, porque la ciencia pues no funciona así. ¿Qué tengo aquí? A ver, ¿qué tengo? Las cosas al revés. Bueno, ¿el audio está desfasado? O sea, dale recargar a YouTube. ¿Qué hace eso cuando? ¿Qué opinión tienes de Manolo Vázquez Montalbán como escritor? Leí dos cosas de él. Leí La soledad del manager y leí alguna otra. Me gustaba, me parece que era un narrador muy eficiente, muy eficaz. Sí, si hay delay, denle a recargar el vídeo. Hay como un circulito con una flechita, círculo incompleto con una flechita. Con eso se acaban los delays generalmente. Gracias a los buenos deseos de Marishur 33. ¿Qué está pasando con los tribunales españoles? Mira, ni yo lo tengo claro. Lo que está pasando es que fundamentalmente el Consejo General del Poder Judicial y el Supremo tendrían que haberse renovado hace un tiempo y no se han renovado porque el Partido Popular no ha querido hacerlo cuando la posibilidad es que salgan, entren como parte del Consejo del Poder Judicial jueces progresistas, jueces que no sean conservadores, anticuados y semifranquistas. Entonces se está haciendo un esfuerzo enorme por desbloquearlo, porque tanto el Supremo como el Constitucional son los que toman las grandes decisiones respecto son la última instancia judicial y toman las grandes decisiones respecto del país. Te pongo un ejemplo, si se aprueba la ley trans que se aprobó en primera instancia en la Cámara de Diputados, va a la Cámara de Senadores. Si la Cámara de Senadores la ratifica, vuelve a la Cámara de Diputados para que le dé el último visto bueno y pase a ser publicada en el BOE, que es el diario oficial, y se vuelva una ley que hay que cumplir. Hay gente que considera, y no solo la derecha, hay gente que considera, sobre todo muchas feministas socialistas, que esta ley, que tiene muchísimas cosas buenas, aplaudibles y demás, implica una serie de daños para los derechos de las mujeres, para los derechos de los menores, para la patria potestad y para la libertad de expresión. Y entonces consideran que por tanto esta ley es anticonstitucional y la tendrían que llevar ante el Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional decida, porque es la última instancia, si tal ley o tal disposición es o no constitucional. Si lo es, se mantiene en vigor; si no lo es, tiene que replantearse para que se ajuste a los preceptos de la Constitución, que por supuesto es la ley máxima. Entonces, hay una pugna entre el PP y el PSOE, en el sentido que el PSOE quiere seguir adelante con la renovación y el PP dice, no, espérate que yo gane las elecciones y entonces yo ya lo hago. Y entonces pongo jueces conservadores, jueces antiaborto, jueces en contra de la gente trans, jueces en contra de la gente LGTB, etcétera, etcétera, jueces antifeministas, jueces homófobos. Eso es lo que preferiría que dominara el Partido Popular. Pero no lo tengo ni siquiera yo muy claro, porque me agobia muchísimo, y me agobia sobre todo por sentir que el Partido Popular falta a la
mínima responsabilidad democrática. Mira, un partido existe para tomar el poder, primero que nada, pero para ejercer el poder de acuerdo a sus deseos, a sus programas, a sus proyectos, a sus principios, a sus deseos. Si tus deseos los está llevando a cabo el otro partido, tu responsabilidad democrática es apoyarlo, aunque sean adversarios en todo lo demás. Pero si está haciendo algo que con lo que estás de acuerdo, lo tienes que apoyar. Y la polarización democrática que estamos viviendo en la actualidad, a lo que lleva es a que, aunque el PSOE hiciera algo bueno, que el PP considerara bueno, que fuera parte de su propio programa, va a votar en contra para no fortalecer al PSOE, porque todo lo ven no en términos del bienestar de la población, del bienestar de la sociedad, de un futuro mejor para todos, sino en términos de ganar las próximas elecciones. No es el único caso. En Estados Unidos pasa exactamente lo mismo, y pasa exactamente lo mismo en muchas áreas donde creo que la polarización nos está haciendo muchísimo daño. La semana pasada hablábamos de un caso de polarización clarísimo, ¿no? Un sujeto que yo hallo profundamente despreciable, Israel Arconada, que usa el apodo Catu Arconada, que le mandaba su amor a los talibanes cuando cuando Occidente le entregó el país a las bestias talibanas. Les mandaba, lo poníamos ayer, un Twitter donde les mandaba corazoncitos a 2 talibanes ahí, que luego fue de observador a los falsos referéndums de Lugansk y Donetsk que organizó Putin para anexionarse unos territorios que no le pertenecen. Y luego lo entrevistaron en Russia Today, qué raro. Y él decía, ¡ay, sí, es que todo fue una democracia tan bonita! Y entonces, me hace cara tan dura tienes. Como él odia a Estados Unidos, y probablemente con buena razón, no digo que no, todo lo que sea contra Estados Unidos es bueno. Invadir Ucrania y asesinar civiles a los que primero les atas la mano por la espalda, los torturas y luego los fusilas. Bien, si es contra Estados Unidos le parece muy bien. Anexionarse territorios, iniciar una guerra en Europa, le parece magnífico, si eso puede ser malo para Estados Unidos. Si los talibanes toman Afganistán, le parece magnífico, si eso puede ser bueno para Estados Unidos. Que va a tener consecuencias esto horribles, que mueren civiles, que a las mujeres no se les deja entrar a las universidades, que se apalea a las mujeres, que se les impide trabajar, que se les impide realizarse, no importa. Cuando llegas a esos niveles de extremismo, de polarización, donde si tu enemigo hace algo bueno, te pasas del lado del mal, pues tus principios ya no son principios. No tienes ninguna autoridad moral ya para hablar sobre la realidad, porque te estás moviendo más por el odio que por el amor. Y esto yo siempre lo he dicho que es un problema, y es un problema de izquierda y derecha, pero me molesta más cuando ocurre en la izquierda. Cuando odias más a los ricos de lo que amas a los pobres, cuando tienes más interés en fusilar a los dueños de las fábricas que en darles poder y riqueza y posibilidades de una vida digna a los trabajadores de la fábrica, tienes un problema. Porque consideras entonces que el odio es, la expresión del odio es el verdadero fin de la actividad, de la acción política. Es el caso de los que llaman anticomunismo a todo lo que no lo es, ¿no? A ellos no les importa que un socialdemócrata pueda hacer mucho por un país, no. A ellos lo que les importa es demostrar que ese socialdemócrata en realidad es un malvado comunista al que hay que impedirle que haga algo bueno por el país. Y esta es una retórica que estamos viendo constantemente ahora en Brasil, en Colombia, en Chile, donde gente de izquierda bastante light, de izquierda bastante razonable, por lo menos en apariencia, ya veremos, si no es así lo denunciaré yo primero que nadie, pero gente de una suavidad enorme llega al poder y entonces empiezan a inventarle cosas para impedir que tenga éxito. Porque si tiene éxito, va a ser bueno para Chile, pero entonces va a ser malo para la derecha. Entonces mejor algo que sea malo para Chile o para Colombia, pero que sea bueno para la visión cerrada, cerril,
obsesionada, obcecada de la derecha. Y pasa también con la izquierda. Entonces a mí me preocupa muchísimo ese tema de la polarización, cuando tu odio te lleva a tal grado que no aceptas lo bueno si viene de alguien a quien odias. Yo lo siento, pero el que Estados Unidos ayude a Ucrania se lo agradezco muchísimo. Por los civiles ucranianos, no por Estados Unidos. Si esto fortalece o no fortalece a Estados Unidos, ya lo veremos después. Pero esto es lo urgente, esto es un triaje. Lo urgente es salvar las vidas de civiles a los que está asesinando Putin con alegría. Los últimos bombardeos en Gerson ni siquiera están dirigidos a los generadores de energía, a las fuentes de agua potable, a todos esos servicios públicos que Putin le ha querido negar a todos los ciudadanos ucranianos para destruirlos, a los civiles, porque no está pudiendo enfrentar al ejército ucraniano. Si alguien ayuda a esos civiles, muchas gracias, aunque sea mi enemigo ideológico, sea Estados Unidos, sea Erdogan, sea Rishi Sunak, por ejemplo. Zelensky le ha dado las gracias a Rishi Sunak por el apoyo que el Reino Unido le está dando a Ucrania. A mí me parece muy bien que el Reino Unido le dé apoyo a Ucrania. Eso no quiere decir que me parezca nada mejor ni las políticas ni el historial de Rishi Sunak. Pero hay que saber cuando hay valores principales, hay valores mucho más importantes que tu berrinche ideológico particular. O eso creo yo. Ha ocupado, o sea, quiere decir ha usado. En México, ocupar se ha convertido en una palabra sinónimo de necesitar o de usar. Es un error gravísimo. Pero atrocidades del lenguaje. Ha usado a ChatGPT. Es un algoritmo que parece que verdaderamente es inteligente. A mí me ha ayudado con demasiadas tareas. Demasiado en México también ha pasado a significar mucho. Entonces, demasiado es exceso. Es demasiada agua, ya tomaste tanta agua que te está haciendo daño. Pero no, en México demasiado ha pasado a significar mucho y ya no existe una palabra para demasiado, para exceso. Tenemos un problema, de verdad. Cuando se degradan los países enteros, su lenguaje también se degrada. No porque, mira, ChatGPT no parece inteligente, no es inteligente, no tiene nada de inteligencia. Te puede ayudar con una tarea o te puede ayudar con lo contrario. Tú dile que te haga un ensayo sobre cómo el emperador Claudio conquistó las Galias y te lo hace. Él no sabe que conquistó las Galias fue Julio César. Le da igual. Es decir, no es que parezca inteligente, es que te han dicho que lo que aparenta es inteligencia, pero no aparenta inteligencia, aparenta una capacidad de repetir cosas promediadas en gran medida. No me interesa mucho. He trabajado mucho con los DALIs y constantemente hago experimentos en DALIs. Y uso un comando que ya me regañaron por esto, los enamorados de la inteligencia artificial, que no es inteligencia, es artificial nada más, que los comandos tienen que ser mucho más complejos. ¿Cómo? Yo le pido un violín realista de color azul. A Blue Realistic Violin. Eso es lo que yo le pido a los DALIs. Y ninguno me ha hecho un violín realista azul. Es decir, un violín con 4 clavijas, 4 cuerdas, su voluta, sus agujeros en F, la forma correcta del violín, el puente, la cosita esta que tira de las cuerdas, que no me acuerdo cuál es, y no pueden, no lo saben hacer. ¿Por qué? Porque lo que hacen es tomar millones de violines que se van robando de internet, copiando además, y luego hacen un promedio extraño, y siempre le salen las clavijas tienen formas raras, y siempre tienen 2 o 3 cuerdas, y nunca tienen la forma de un violín. Y yo creo que a una persona normal se le dice, oye, hazme un violín realista azul, y te hace un violín realista azul. Bueno, eso es inteligencia. Y me dicen, no, es que tú le tienes que decir un violín realista de 4 cuerdas, con 4 clavijas, en forma tal. Dices, no, entonces ya no es el aparato el inteligente, no es el algoritmo el inteligente, no es el aprendizaje de máquina el inteligente, eres tú, que inteligentemente le estás diciendo lo que tiene que hacer y él solo sigue instrucciones.
pues si solo sigue instrucciones, entonces no es inteligente. Bueno. Gracias a Guillermo Atilano por las cosas bonitas que nos dice. Don Mauricio, el mejor libro que leyó este año. ¿Qué será el mejor libro que leí este año? Yo me creo que era, no me acuerdo del título exacto, pero es un libertariano se encuentra con un oso. Y es la historia de un grupo de libertarianos que hicieron una comunidad, se trataron de apoderar de un pueblo, pero los osos no tenían ideología y les hicieron la vida imposible. Y es un hecho real además. ¿Considera usted necesaria la decolonialidad? Sí, claro. Los países, los lugares donde todavía hay colonias deben dejar de serlo. Ejemplos donde hay colonias. Probablemente las Islas Vírgenes estadounidenses, o las Islas Vírgenes británicas, que son colonias. La ONU tiene una lista de territorios muy, muy pequeños que son coloniales y que deben ser descolonizados, por supuesto, y deben recuperarla. Si tú te refieres a la tontería de los posmos, la respuesta es no. Es un invento que pretende jugar a que los procesos coloniales no terminaron, sino que siguen allí y entonces pues, tú puedes luchar contra fantasmas, ¿no? Luchar contra la colonia española en el año 2023 es muy fácil. La colonia española terminó en 1824 en México, 1821, y entonces pues, tú estás peleando contra fantasmas, contra seres imaginarios, y a eso se les gana siempre, como cuando eras niño y jugabas a los espadazos contra amigos imaginarios, pues siempre les ganabas, ¿no? O a los soldaditos, o a lo que jugaras con tus amigos imaginarios, tú ganabas. Entonces es lo que hacen los woke, que son finalmente niños, ¿no? Tienen un pensamiento enormemente infantil. ¿No es algo implícito el mestizaje y los aportes positivos tanto de Europa como de los pueblos conquistados? Sí, pero es que a ver, vamos a descolonizar Europa del Imperio Romano. 500 años durísimos, 500 años durísimos de Imperio Romano. Bien, vamos a dejar el español, el francés, vamos a dejar todas las lenguas romances, el italiano, vamos a tirar toda la literatura que se escribió en esos idiomas y vamos a volver a ser celtas y no, es que es tan totalmente absurdo. Y pictos. No, de verdad que es terrible. Es válido considerar que hay machismo en la ciencia por la exclusión que sufrió Rosalind Franklin y el tardío reconocimiento a Barbara McClintock. A ver, Rosalind Franklin no fue excluida. Rosalind Franklin no fue excluida. Rosalind Franklin, brillante especialista en cristalografía, rayos X, no fue excluida. Se murió antes de que les dieran el premio Nobel y el premio Nobel no se le entrega a muertos. No se le entrega a muertos. En el premio Nobel se incluyó a la persona que era el jefe de laboratorio de Rosalind Franklin porque Rosalind Franklin ya había muerto. Estoy harto de ese mito. Rosalind Franklin no se le excluyó del premio Nobel. A ver si lo entendemos. Lo repito una vez más, a Rosalind Franklin no se le excluyó del premio Nobel porque nunca se le ha dado un premio Nobel a un muerto. De hecho, hay gente que ya siendo muy mayor no se lo quieren dar. Fue lo que le pasó a Borges, decían algunas veces los normales de la Academia Sueca. Es que ya es muy mayor, pues gracias, ¿no? Entonces, bueno, ahora, el tardío reconocimiento a Barbara McClintock. Problema. Lee lo que dice Barbara McClintock al respecto. Primero que nada, sus publicaciones eran sumamente difíciles de entender y no fueron publicaciones hechas en los lugares más indicados. Sus descubrimientos son muy importantes, pero ella misma sabe por qué no hubo un reconocimiento inmediato. ¿Sabes quién sí fue excluida y se habla menos de ella? Jocelyn Bell. Jocelyn Bell, que es la que hace los descubrimientos, es excluida del premio Nobel. Ahí sí. Por machismo, por costumbre, por error, por estupidez, lo que sea. El caso de Jocelyn Bell sí es lacerante,
pero no es tan famosa como Rosalind Franklin. Entonces, sí, ha habido machismo en los premios Nobel, sí, por supuesto. También ha habido otro problema, que hay pocas científicas mujeres. Y el problema de que hay pocas científicas mujeres, pues es porque las costumbres de los tiempos anteriores hacían que pocas mujeres se dedicaran a la ciencia. Si es por machismo, por patriarcalismo, por lo que quieras, creo que es irrelevante. Lo relevante es hoy permitir que todas las mujeres que se quieran dedicar a la ciencia tengan las posibilidades, tanto de apoyo de la sociedad, como de las universidades, como de las escuelas, como de sus profesores, para hacer realidad su sueño de ser científicas. No vale buscar mujeres que hicieron una minúscula aportación en el siglo XVII, cuando las mujeres apenas podían participar en ciencia, por el machismo, por lo que quieras, y ponerlas a la altura de los científicos que hicieron cosas mucho más importantes porque tenían a su alcance la posibilidad de hacerlo. Magnificar lo pequeño así es un poco falso, para tratar de encontrar un número igual de científicas en el siglo XVII que hombres. No lo vas a conseguir porque no las había. Pero no se trata de reparar el pasado, que es en lo que se quedan muchos. Vamos a reparar el pasado, sí, Jocelyn Bell y Barbara McClintock y Rosalind Franklin. Cuando lo que hay que reparar es el presente y el futuro. Cuando lo que hay que decirles a las chicas es: ¿quieres ser física nuclear? Hombre, sí pasa. Mira, aquí se puede hacer y te empiezo a enseñar y aprende estas fórmulas y entiende cómo funciona esto y adelante. Es reparar el hoy y el presente para las niñas del futuro. El pasado ya, reescribirlo, me da mucha aburrición. Mucha aburrición, la verdad. Entonces, ya se nos hizo tardísimo. Bueno, pero es que fue también por el lío que tuve. Aquí nos cuenta Ismael Sánchez: la transhumancia se reguló por primera vez en el siglo XIII a través del honrado consejo de la Mesta de Alfonso X. Bueno, ya saben ustedes por dónde sacar hilo para encontrar la madeja. Yo evidentemente allí sé poco. ¿Podrías profundizar algo más sobre Jordan Peterson? Lo mencionaste rápidamente en un streaming pasado. ¿Qué piensas sobre él y sus opiniones? A ver, acabo de ver un largo análisis de Jordan Peterson. Jordan Peterson tiene un problema, te dice lo mismo y lo contrario en una sola frase. Tiene el problema de que sus afirmaciones siempre están llenas de calificativos o de modificadores que le salvan de tener opiniones. En el caso de la distribución de Pareto, de alguna manera esto significa que, de alguna manera, ¿de qué manera? Si significa de alguna manera, di de qué manera, y si no, no lo digas. De alguna manera se puede decir que es posible afirmar o tiene alguna relación con... Entonces estos modificadores que aparecen en el discurso de Jordan Peterson hacen que sea muy difícil analizarlo, porque él dice que nunca dijo lo que dijo, ¿no? Si él dice que las jerarquías son fundamentales y que la ley de Pareto demuestra que las jerarquías son una ley natural y el ser humano vive en una ley natural y la jerarquía de hombres y mujeres es la que existe por la ley de Pareto porque es una ley natural, y luego tú le dices que dijo que había una jerarquía basada en géneros, él te dice que no, que si él dijo que de alguna manera. Resumiendo, Jordan Peterson es un tipo de derecha que finge no serlo, que está muy relacionado con el pensamiento más de derecha de los Estados Unidos en los terrenos más importantes, en los terrenos de la raza, en los terrenos del género, en los terrenos de mantener el status quo. Todos sus rollos finalmente van hacia no hay nada que hacer porque así es la vida y entonces pues, no hagas nada, mantengamos las cosas como están porque son inevitables. Esta es una visión conservadora de la derecha que te dice que hay que conservarlo todo y hay que impedir el cambio. Entonces yo creo que es un hombre profundamente de derecha, al que no le gusta ser identificado con la derecha, pero lo hace, todo lo que dice tiene finalmente una posición conservadora, una posición retrógrada, una posición en contra de las minorías a las que acusa además de pues es su culpa. Es como el juego del Monopoly, uno de los ejemplos que le gustan mucho, ¿no? El del Monopoly.
Es una ley natural. Cuando tú empiezas a jugar Monopoly, todos empiezan en las mismas condiciones. De pronto alguien empieza a ganar, alguien empieza a perder, y las tendencias son a que el que más va ganando, pues gane más, y el que va perdiendo, pierda más, hasta que al final del juego uno se queda con absolutamente todo. Y él te dice que esto es una especie de modelo de la realidad, del mundo real en el que vivimos. No. Es un juego precisamente diseñado para demostrarte lo que es la actividad monopólica y por qué hay que luchar contra ella. Es un juego cuyas reglas están diseñadas para eso, pues no quiere decir que la realidad esté diseñada para eso. No quiere decir que la realidad no esté diseñada para promover una mayor distribución de la riqueza, sobre todo de la riqueza en acumulaciones absolutamente gigantescas, de manera tal que las personas puedan salir adelante y salir de la pobreza. Poco más puedo decir. Mira, si quieres, voy a intentar la semana próxima compartir esto, pero está en inglés, un análisis de 2 horas 55 minutos de las barbaridades de Jordan Peterson, que me pareció a mí muy revelador y que me pareció muy claro en cuanto que es alguien que ha estudiado a fondo todos los discursos de Peterson, que para eso se necesita realmente tener, no solo la persona, todos los que participan en la investigación y realización de este canal de YouTube. Realmente es un trabajo brutal para estudiar eso. Harold de León Fabián Mauricio, tu apellido es de origen alemán, estudia alemán y Schwarz en alemán significa negro y se pronuncia aproximadamente como Schwarz y no Schwarz, como dices, o tu apellido tiene otro origen. Mi apellido tiene origen polaco, mi padre adoptivo era polaco, pero viene del alemán porque esa gente hablaba yiddish, y el yiddish es una forma del alemán. Y yo no sé cómo se pronunciaba ya, pero como yo soy mexicano y español, pues lo pronuncio en español, lo pronuncio Schwarz. Y como no hay reglas ortográficas ni de pronunciación para los nombres propios, no me debes decir que se debe pronunciar de tal o cual forma, porque se pronuncia como a mí me da la gana. Y a mí me da la gana llamarme Schwarz. En realidad, el apellido original de mi padre adoptivo cuando llegó a México era SZWARC. SZWARC. 5 consonantes y una vocal por ahí, el plan de help, sálvenme. Entonces le agregas otra vocal para que esté acompañada, Schwarz. Así simple. Bueno. ¿Qué te pareció el grupo Tears for Fears? ¿Fueron comerciales o llegaron a dar aportes musicales interesantes? Yo creo que ambos. Yo creo que hicieron cosas muy interesantes, pero también era un grupo sumamente comercial, era un grupo más pop que rock, si lo quieres ver así. No. Aquí nos hacemos ¿te has hecho un lío o yo me he explicado mal? Por lo siguiente, he dicho que Our World in Data lo inspiró Hans Rosling, no que sea de Hans Rosling. Te explico por qué. Max Rosser, es que lo estoy buscando para tenerlo claro. Max Rosser estuvo influido profundamente por Hans Rosling. Para hacer Our World in Data lo hizo a partir precisamente de Gapminder, del Gapminder de Hans Rosling. No es que sea que Our World in Data lo haya hecho Hans Rosling, no, pero está influido por él, está profundamente basado en el concepto de los datos que tenía Rosling. No me acuerdo si además está emparentado o no con Rosling, pero bueno, esto es absolutamente irrelevante. Te digo lo que dice Max Rosser sobre Rosling. Hans Rosling tuvo un impacto positivo sobre el mundo de muchas maneras. Una de las formas más duraderas es que curó a los proveedores de las estadísticas internacionales de lo que él llamó DBHD
o trastorno de abrazo de las bases de datos. Es decir, de quedarse con los datos y no compartirlos. Y esto lo presentó precisamente en el blog lo explicó en el blog del Banco Mundial Tariq Kocar. Entonces, no, Our World in Data no es de Hans Rosling, está profundamente influido por él, por Amartya Sen, por Angus Deaton y por Tony Atkinson. Entonces, ¿sí? Deja claro, lo dejo claro. Si conozco a Enrique Ganem, no, lo he oído un par de veces, pero nada más, no tiene ningún. A ver. Les propongo algo, pero a ver qué les parece. Vamos a no votar, somos 288. Nos vamos hasta las 10 de la noche. Es que es tardísimo. Y sin embargo quiero seguir con el chat un rato. A ver, se ha enterado de... Dice, tiene un video de esto, pero ¿qué piensa de cuando se quitó el estatus de planeta a Plutón? Pues que si le das estatus de planeta a Plutón, le tienes que dar estatus de planeta a otros planetas pequeños, que son más grandes que Plutón. ¿Sí? Entonces, o todos son planetas o ninguno lo es. Entonces, la Sociedad Astronómica Internacional decidió crear una nueva categoría de planetas pequeños para Plutón y otros planetas o planetoides, otros cuerpos celestes más o menos de ese tamaño, con órbitas igualmente problemáticas, no exactamente elípticas, o excéntricas más que no elípticas, pues elípticas son todas. Y entonces pues lo renombró. No pasó absolutamente nada. Te voy a decir por qué se hizo el escándalo, y el escándalo no tiene nada que ver con nosotros. El escándalo tiene que ver con que Plutón fue el único planeta descubierto por un estadounidense. Era el orgullo astronómico del sistema solar de los estadounidenses, porque todo lo demás les habían comido la tortilla o la tostada los europeos. Entonces, para Plutón era el planeta que mostraba la potencia astronómica estadounidense. Entonces, cuando lo bajas de planeta a planeta enano, el orgullo nacionalista estadounidense armó un escándalo. Esto lo explica muy bien Neil deGrasse Tyson. Entonces, lo siento, o sea, ¿sabes qué se hace con el orgullo nacional cuando está herido? Tirarlo a la basura, pero el orgullo nacional no sirve para nada. Pero claro, como en Estados Unidos hicieron el escándalo, y el Estados Unidos es el imperio, nos guste o no, todo el mundo lo asumió como si fuera un escándalo internacional y mundial. A nadie le importó más que a los estadounidenses, dolidos, porque ya no tenían un descubridor de un planeta. Es decir, de sencillo. ¿Qué opina de la idea de que es mejor creer en Dios y las religiones por fin de no creer en las ideologías woke? Pues si son religiones igual, ¿cuál es el problema? O sea, creer en una religión para no caer en una religión, pues bobo. Además de que nadie puede elegir en qué creer. Tú puedes elegir en qué dudar, de qué dudar. Pero tú no decides creer en algo, ¿no? A ver, yo mañana voy a decidir que voy a creer que Haydn es, y mira que me encanta Haydn, es mejor compositor que Bach. Y lo voy a creer intensamente. No puedo, pero tengo otras bases para creer que Bach es mejor compositor que Haydn. Nadie decide qué creer. Es una tontería. Nadie decide qué amar. Ay, me voy a enamorar de esa chica. Oye, pero si es el tipo de gente que no te gusta y además el otro día dijiste que tienes una personalidad muy desagradable, ya, pero me voy a enamorar de ella. No, o viceversa, me voy a enamorar de ese chico. Ya, pero si es todo lo contrario a lo que te gusta físicamente y además es un pesado y además dijiste que no te gustaban las cosas que creía y tiene un pensamiento de derecha horroroso. Y ella dice, no, sí, pero yo he decidido que me voy a enamorar de él. No funciona así. La subjetividad humana no funciona así. ¿Crees que Mario Vargas Llosa es buen escritor? Sí, creo que Mario Vargas Llosa es un buen escritor, por lo que me han dicho, nunca lo he leído.
Pero también creo que Octavio Paz es un excelente poeta y sí lo he leído. Sigo creyendo que Piedra del Sol es uno de los pilares de la poesía mexicana del siglo XX, escrita por un sujeto profundamente despreciable llamado Octavio Paz. No sé por qué dice Francisco Rodríguez antirruso. Yo no soy antirruso, soy anti-Putin. Pero no soy antirruso porque no detesto a ninguna nacionalidad y a ninguna persona por pertenecer a una nacionalidad. ¿Qué clase de estupidez sería esa? Yo detesto a Vladimir Vladimirovich Putin porque ha emprendido una guerra contra ciudadanos inocentes y además le cuenta una cantidad de mentiras, como lo vemos aquí en la tele rusa, constantemente a su propio pueblo, que también es su víctima. A Libertarian Walks into a Bear, ese es el libro que leí, lo siento, pero además como ese lo leí en inglés. El año que viene saco 3 libros, va a estar bien. ¿Qué significan las calaveras que tienes detrás de la izquierda? Que me las regalaron y me gustan porque si les aprietas un botoncito, los ojos se ponen rojos. Nada más. Las cosas no tienen por qué significar nada, ¿no? Simplemente están ahí por gusto, porque son decorativas, porque son chistosas. ¿Qué opinas de Paco Ignacio Taibo? Ya he opinado mucho de Paco Ignacio Taibo como escritor, como historiador y como político. Mauricio, ¿en qué crees? Creo en la realidad, creo en muy pocas cosas. Creo que el Guadalajara es el mejor equipo del mundo, lo cual es absolutamente mentira, y que el Sporting de Gijón es el segundo mejor equipo del mundo, lo cual es también totalmente mentira, sobre todo ahora que estamos en segunda división. ¿Qué más? Creo que los Beatles son el grupo más importante de la historia de la humanidad, pero igual estoy equivocado. ¿Qué más? Creo que la justicia es mejor que la injusticia, creo que la libertad es mejor que la esclavitud, creo que la igualdad es mejor que la desigualdad, sobre todo cuando es lacerante y molesta, creo que la dignidad es mejor que la indignidad, creo que la suficiencia es mejor que la pobreza, pero lo que trato es no crear cosas irracionales, salvo en música porque es subjetivo, en arte porque es subjetivo, y en fútbol porque es pura emoción y es absolutamente irracional y bobo, pero divertido. Hola, sé que es partidario de la monarquía. ¿What? Sé que es partidario de la monarquía. No. No. Te equivocas de lado a lado. No soy partidario de la monarquía para nada. No soy partidario de ninguna monarquía. ¿Cree que un presidente de la República en España sería menos acertado que el monarca? No forzosamente. Yo creo que sería igual de inútil. Quizás hay que mantener con toda clase de lujos a todos sus familiares. No hay que mantener con toda clase de lujos a todos sus familiares. Y en España no se mantiene con toda clase de lujos a todos los familiares del rey con base en los presupuestos generales del Estado. No digas barbaridades. Lo que he explicado muchas veces es que el esfuerzo contra la monarquía es ridículo. Quien lo hace confunde lo que es la monarquía española actual con lo que es la monarquía del siglo XIX, con la monarquía absoluta de Fernando VII, con la monarquía absoluta de Luis XIV o Luis XVI. Creo que la monarquía española es inocua, es absolutamente inocua, es simbólica, es decorativa, como un jarrón chino, y nada más. Cuando me preguntan, bueno, entonces vamos a instaurar una república, ya mi pregunta es otra, es ¿qué república instauramos? El rey no sale muy caro. Bueno, si no te gusta lo que se paga el rey, se pagaría lo mismo con un presidente de la república. Eso no tiene problema. ¿Vas a tener un presidente de la república? ¿Vas a tener una república presidencialista, una república islámica, una república de qué tipo? Hay muchísimos tipos de república, porque en los españoles los antimonárquicos delirantes, los que creen que Felipe VI tiene algún poder que no tiene,
insisten en decir que hay que instaurar la república, pero la república no existe. Generalmente piensan en la Segunda República Española, pero la Segunda República Española tampoco era un lugar donde yo iría ahora. 1936 fue muy importante, la Constitución es relevantísima para ese momento, pero en este momento es una Constitución retrógrada, hasta decir basta, en muchísimos aspectos. Entonces, ¿qué república quieres? Si tú me dices, me defines la república que quieres, y es una república claramente mejor que la situación que tiene España actualmente, lo pensaré. Si logras convencer a la mayoría de los españoles que voten por esa república, estoy a favor de ella, absolutamente. Mientras tanto, creo que el status quo no es de ninguna manera tan aterrador como lo quieren plantear algunos, que a falta de enemigos reales se inventan enemigos falsos. La monarquía no hace nada, es inocua. Las monarquías europeas ya no, y lo he dicho muchas veces, ya no tienen casi poder, aunque en algunos casos, como en Inglaterra, mantienen un enorme poder que no ejercen porque les conviene, pero que podrían ejercer. Pero en lugares como Suecia o como España, la monarquía es meramente decorativa. De hecho, algunos teóricos de las ciencias políticas hablan de que España equivale a una república coronada. El rey no tiene nada que hacer más que firmar los decretos ley, las leyes que le pasan el Congreso de los Diputados, que es electo democráticamente, y las leyes que han aprobado democráticamente por mayoría de votos los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado. El rey es un sello de hule, es un sello de goma. Entonces, vivir militando contra algo tan irrelevante me parece bobo. Pues eso no quiere decir que sea yo un amigo de la monarquía. Para nada. Te digo, si tienes una república adecuada, mejor, que no provoque enfrentamientos y que la mayoría de los españoles aprueben, estoy con ella, completamente. ¿Tú has hablado con españoles republicanos? Yo he hablado con miles. No se ponen de acuerdo ni en qué comer si se van todos a una fiesta. No hay la posibilidad real de instaurar una república en España. En este momento, ojalá en el futuro la haya. En este momento es francamente buscar una causa absolutamente imaginaria. El poder del rey no tiene ninguno. Se gasta mucho, se va a gastar igual. Mira, por favor, es muy desagradable. Pues hay muchas cosas muy desagradables, pero si lo vas a quitar va a tener una serie de consecuencias, y yo quiero saber cómo se van a manejar esas consecuencias. No porque sea inadecuado o imperfecto, tiene que eliminarse si a cambio no tienes nada. ¿Qué vas a poner en su lugar? Allí es donde te dicen la república y de ahí no lo sacas. Cuando les preguntas qué tipo de república, te preguntan cuántas hay. Pues, hay repúblicas cristianas, hay repúblicas presidencialistas, hay repúblicas parlamentarias, que básicamente lo que es España es una república parlamentaria. Hay repúblicas federales como Alemania, donde las distintas regiones son absolutamente autónomas. Hay repúblicas centralistas, dime cuál. Esa es mi posición, pero eso no vuelve monárquico de ninguna manera. Sin embargo, debo decir una cosa, y aquí hay que ser honestos. Cuando a mí me dieron la nacionalidad española, yo tuve que jurarle lealtad al rey. Y lo hice y me mantengo firme en mi palabra, porque mi palabra vale oro. Yo le soy leal al rey. Y si creo que lo más leal para el rey es decirle que deje de serlo, lo diré. Creo que es una forma de lealtad. Bueno, me gustaría saber cómo funciona una república. Quizá me planteé dejar de querer muy poquito a la monarquía. Pues es que, ¿cómo funciona una república? Funcionan de muchas maneras. Estados Unidos es una república, México es una república, Argentina es una república, Bolivia es una república, Irán es una república, Francia es una república, Rusia es... ¿Sí? ¿La Federación Rusa es una república? No sé. Grecia era una república donde no podían votar ni los esclavos, ni las mujeres, ni los pobres.
Bueno, si por repúblicas no queda la cosa, ha habido repúblicas en Italia a montones. Ya no existe la república, hay que ver qué república queremos. La que yo querría sería más presidencialista que parlamentaria, por ejemplo, porque una cosa que me molesta mucho en España es la falta de división de poderes, donde el Ejecutivo y el Legislativo no se contrapesan entre sí, sino que son básicamente lo mismo. Pero ¿tú crees que voy a ser muy popular yo si me lanzo por los partidos, incluido el mío, a decir que lo que tenemos que hacer es establecer el presidencialismo y la representatividad democrática territorial en lugar de las listas que se utilizan en los sistemas parlamentarios? ¿Por qué a los ateos les encanta vivir en países cristianos? ¿Quién te dijo que nos encanta? A mí me encanta vivir en países laicos. Si el país es laico, me da igual. Yo no sé si este país sea cristiano. Creo que cuando yo la última vez que reví la Constitución española, dice que es un país aconfesional, no dice que es un país cristiano. ¿De dónde sacas que es un país cristiano? Bueno, vamos a hacer no, vamos a cortar hoy tarde. Después del inglés, ¿qué idioma crees que valga la pena aprender? Pues no sé. Lo que pasa es que por cuestiones culturales yo aprendí francés, que insisto, yo digo que hablo francés, los franceses dicen que no hablo francés, estamos discutiéndolo todavía, pero leo francés, eso sí. A veces cuando quiero pedir de comer en francés, ya los camareros me dicen, pobrecito, el pobre cree que habla francés. Pero por motivos por leer, a ver, leen en francés, pues evidentemente francés, pero por cuestión de negocios, yo creo que el chino es el idioma que hay que aprender. Sí. Me están regañando porque no me descanso. Yo descanso muchísimo. Plutón ahora es un planeta enano, sí, nada más, pero es nada más el nombre. Esta me interesa, mira. Dice, ¿qué te parece que candidatos como George Santos se hagan pasar como descendientes de judíos sobrevivientes del Holocausto cuando sus abuelos nunca lo fueron? Ojalá y se fuera el único problema. El problema es que se hizo pasar también como egresado de una universidad en la que no pasó ni a visitar. Que dijo que trabajó en Goldman Sachs y en una serie de empresas financieras donde no lo conocen, pero jamás pasó, ni de barrendero estuvo. Luego dijo que abrió una empresa que no existe y una ONG para ayudar, no me acuerdo si a gatitos o a personas, da exactamente igual, una ONG que solo existe en su imaginación. ¿Qué más dijo que era? Dijo que tenía un novio que resulta que es distinto del marido que ahora tiene. Es un republicano abiertamente gay. Vamos, que mintió absolutamente en todo lo que le dijo a la gente que lo cualificaba para obtener su voto y permitir que fuera electo por ellos. Todo fue mentira, todo, es que es increíble. Y lo peor del asunto, y hay dos asuntos allí importantes. Uno, hace pocos años decía que tenía $5,000 como único capital, y ahora declara varios millones. Y hay una cosa curiosa, a ver si la tengo por aquí, porque la había yo creo que apartado por si resultaba útil. Sí. Permítanme organizar esto un segundo porque vamos a poner esto. Un segundo. Les juro que va a valer la pena. Lo van a flipar. El primo de un oligarca ruso es probablemente el que le dio todo el dinero a este político neoyorquino, que viene siendo ni más ni menos
que George Santos. Andrew Intrater, el gerente de dinero, el administrador del dinero de Víctor Veskelberg, le dio $56,100 a comités relacionados con el representante, o sea, el diputado electo George de Boyder Santos, quien llamó a Ucrania un país totalitario. Y a Rusia no. Están investigándolo. Yo creo que la mentira en democracia es lo más despreciable, lo más rechazable, y en el caso de Santos lo tenemos, ¿no? Tenemos otro caso ahora en México, el de una ministra de la Suprema Corte de Justicia, que resulta que no es licenciada porque su tesis de licenciatura la plagió vilmente, y que el presidente López Obrador está proponiendo como presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Es muy amiga de la familia y está relacionada muy cercanamente con el presidente, y esto sirve para corruptelas varias, ¿no? Entonces, el hecho de que el Partido Republicano esté fingiendo demencia, y el hecho de que el presidente de la República en México esté fingiendo demencia ante el clarísimo plagio de tesis de licenciatura que realizó la ministra a la que quiere convertir en presidenta del máximo tribunal de su país. Y además, claro, es que él dice que ella está de acuerdo con la Cuarta Transformación, que es como él llama a sus ocurrencias de gobierno, y quiere que sea alguien de los suyos que esté al frente de eso, porque la independencia de poderes, ya sabes, ¿no? Entonces, pues, debe ser investigado. Yo creo que Estados Unidos tiene más posibilidades de impedir que Santos llegue a tomar posesión del escaño que ha obtenido ilegítimamente, a que se pueda impedir que la ministra Yasmín, no me acuerdo cómo se apellida, sea la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Y con esto volvemos siempre a lo que dialogo yo, o lo que monologo yo, perdón, con gran frecuencia, y eso es la democracia, la importancia de defender la democracia y los valores de la democracia. La democracia no es votar. La democracia es una serie de principios que engloban toda la actividad de una sociedad. ¿Por qué? Porque si dices para votar todos los votos deben valer lo mismo, implica que todas las personas son iguales en derechos, en responsabilidades y en consideración social. Esa igualdad de las personas implica una serie de cuestiones a nivel social, como implica la igualdad de oportunidades, que es fundamental para acabar con la pobreza. Pero para que una votación sea aceptada por toda una sociedad, esa votación tiene que ser llevada a cabo de manera honesta, legal y legítima. Son tres cosas distintas. Y si la honestidad es uno de los principales valores para que una democracia funcione, para que las elecciones sean efectivamente una fuente de legitimidad del poder, entonces la honestidad debe ser una de las primeras exigencias de la sociedad ante sus políticos, ante todos sus políticos. Y lo que estamos viviendo ahora como degradación de la democracia no es solamente la participación de la ultraderecha cada vez más descarada, cada vez más envalentonada, sino una actitud de muchas personas de no defender los elementos fundamentales de la democracia, de considerar que, bueno, pues, si hizo trampa tampoco es tan grave. No, es que sí es grave. Y es que esto hace 20 o 30 años habría sido un escándalo tal que ya estaría en la cárcel este personaje. Pero el descaro, el cinismo, la exaltación de la deshonestidad como una especie de astucia, está haciéndole muchísimo daño a la democracia en todos los países. En países de una democracia muy imperfecta, muy frágil como es México, y en países de una democracia mucho más desarrollada como es la de Estados Unidos. Y a mí me tiene preocupadísimo eso. Esto es un síntoma, esto es meramente un síntoma de la degradación democrática que nos puede llevar a perderlo absolutamente todo. Porque una vez instaurado un régimen autoritario, ir para atrás es enormemente difícil. Más datos en Hungría. Así que, bueno, voy a hacer un corte para luego entrar a un montón de cosas
que tenemos que ver porque me he clavado en el chat. Sé que me he clavado en el chat durante 1 hora y cuarto, lo siento, discúlpenme. Creo que era importante y espero que me perdonen quienes que esperaban los temas que prometimos al principio en la cuenta atrás para el inicio del streaming. Así que regresamos en 2 segundos, digo en 2 minutos como máximo, y vamos a temas. Bueno, estamos de regreso para... Espero que hayan hecho todo lo que tenían que hacer y espero que lo estén pasando muy bien. Y quería yo hablar de una cosa rápido. Esto es, digo, ya que estamos, primero que nada, por supuesto, el video de la semana, que hoy sí ha tenido un montón de reacciones y, bueno, a ver, reacciones entre ellas, por supuesto, incluidas las de cómo te odio, ojalá te mueras, pero lleva 12,000 visualizaciones en las
26 horas desde que lo publiqué. Parece que los temas religiosos son los que más les interesan, pero no quiero hacer solo eso porque me asfixio un poco. Pero bueno, ya que estamos en esto, que sí quería yo contarles un poco de lo que le ha pasado al canal en 2022, porque resultó un año interesante. Publicamos prácticamente todos los miércoles un video temático y prácticamente todos los jueves estuvimos aquí. Creo que me salté un día cuando andaba yo con COVID o algo por el estilo, no me acuerdo. A ver, mi memoria se usa para otras cosas, como ya lo saben ustedes, y por eso luego olvido nombres y todo eso. Pero arriba tenemos lo que pasó en 2021. En 2021 tuve 8,3 millones de visualizaciones que pasaron a 10,4 millones en 2022, que es un 26% más, lo cual me parece muy bien. No pasó lo mismo con los ingresos en Patreon, les tengo que decir. El tiempo de visualización de los vídeos del canal pasó de 1,4 millones a 1,7 millones, que es un 23% más que lo de 2021. Y finalmente en suscriptores, en 2021 reunimos 53,000 suscriptores más y en 2022 solo 35,800. Es raro que tenga tan pocos, no tan pocos, pero que no se hayan tenido más suscriptores, y no me atrevo a averiguar por qué es. No me atrevo ni siquiera a presentarlo, a especular al respecto. Pero esto, lo único para lo que lo quiero comentar es para volverles a pedir que recomienden el canal. Si no les gusta, recomiéndenselo a sus enemigos. Si les gusta, pues a sus amigos, ¿no? Que necesitamos apoyo en Patreon, necesitamos apoyo en el que se suscriban y le den me gusta a los vídeos que les gustan, pero sobre todo que los recomienden. Yo creo que el boca a boca es mucho más importante que otra cosa. Se nota mucho cuando los religiosos se enojan con algo y entre ellos mismos se avisan, ve a pegarle a Schwarz, entonces llegan cientos de ellos. Con lo de la Virgen de Guadalupe me pasa muy seguido. Y ahora pasó con lo de la invención de la Navidad, que fue un video que hice el año pasado, sobre cómo todos los datos y todo lo que manejamos respecto a la Navidad pues es un invento, no tiene ninguna base histórica, ni mucho menos. Pero en fin, este es más o menos el resumen del año de nosotros. Y había, ya fuera de eso totalmente, hay una cosa que me llamó mucho la atención. Ustedes saben que hay muchas personas que resuelven el problema del análisis de los medios de comunicación en el mundo a través del sencillo expediente de decir todos son iguales. Hay una guerra, todos los países hacen igual propaganda de guerra, igual que Rusia. Les bastaría ver la tele rusa para saber que no es así, pero no ven la tele rusa. Ningún medio de comunicación es fiable. Y esto les permite ser absolutamente cínicos y al mismo tiempo justificar su desinformación. Y yo siempre he dicho, porque he vivido en los medios de comunicación toda mi existencia, desde los 21 años empecé yo a trabajar en periódicos, por favor, que esto no es cierto, que hay medios de comunicación enormemente fiables, que precisamente los medios de comunicación que denigran muchas personas son los que les informaron de alguna serie de barbaridades. Pongo, por ejemplo, ya lo he dicho, ¿quién descubrió lo aterradora que era la guerra de Vietnam? La televisión estadounidense, concretamente Walter Cronkite, un brillante reportero que se fue a Vietnam y trajo de regreso información sobre lo que estaba realmente pasando, la aterradora situación de los ataques a civiles por parte del gobierno del ejército de los Estados Unidos, la situación terrible en la que vivían los jóvenes estadounidenses que eran enviados allá, pues muchas veces con un mínimo de entrenamiento, etcétera, etcétera. Los que denunciaron que no había armas de aniquilación masiva en Irak
fueron los medios de comunicación decentes, serios y responsables que tratan de informar a la gente. Y el otro día, esto es algo que yo pienso recurrentemente porque el cinismo es muy fácil. Es muy fácil y además es muy rentable porque te aplauden mucho. Cuando tú dices que todas están mal, ¡ay! Qué inteligente es, que cómo sabe de política. Uy, es una agudeza en el análisis de los medios. Todos son basura y no hay más. Y me encontré yo, de los pocos medios a los que estoy suscrito, es el New York Times. Desde hace mucho tiempo. Y el día 7, me parece que fue, el 27. Joder, sí, apenas 2 días. Es que estoy en estado bastante de shock con esto. Publicaron, el video dura 28 minutos, porque es en video, tiene que ser en video esta investigación. Participaron en ella más de 30 reporteros, que en el momento en que se liberó la ciudad de Bucha, fueron a Bucha. Bucha es una ciudad a las afueras de Kiev que fue tomada por el ejército ruso en los primeros pocos días de la invasión rusa, y que las columnas de tanques y demás que se estacionaron en Bucha tenían por objeto, por supuesto, tomar Kiev, y lo que realmente quería Putin, que no era desnazificar ni desmilitarizar Ucrania, ni desnazificar ni desmilitarizar Donetsk y Lugansk. Lo que quería era o bien la anexión de Ucrania directamente, o bien instalar un gobierno títere como el que había tenido hasta 2014 con Víktor Yanukovych. Toda esta información que la gente en general no conoce porque le daba igual. A la gente le dio igual durante 8 años lo que estaba pasando en Donetsk y Lugansk. Y la propaganda rusa decía que Ucrania mató a 14,000 civiles, y te lo repiten todavía constantemente, cuando, hombre, después de un año de guerra ya tenías tú que haberte enterado que eso fue mentira. Que el 14,000 es el total de muertos que hubo, de los cuales 3,000 son civiles, la mayoría de ellos en los primeros 2 años de combate, y de 2016 acá, hasta el inicio de la invasión rusa, solo habían muerto 365 civiles, muertos por acción tanto de los separatistas rusos y el ejército ruso incrustado entre el separatismo, como de las fuerzas ucranianas. Y que los análisis que ha hecho Amnistía Internacional sobre las atrocidades y ejecuciones en la guerra del Donbass de 2014 a 2022 señalan que hay atrocidades no excesivas, digamos, o no sistemáticas, pero que evidentemente ha habido atrocidades de los dos bandos, porque en las guerras pues los ejércitos tienden a cometer atrocidades. Ninguno se rige fijamente por las reglas de la guerra que se pretendieron establecer en los tratados de Ginebra. Dicho eso, Bucha fue ocupada, y cuando las fuerzas ucranianas hicieron retroceder a los ejércitos rusos, en el caso del norte, hasta la frontera nuevamente, y esto ocurre, Bucha está al norte de Kiev, encontraron en Bucha una situación aterradora. Cientos de civiles asesinados brutalmente en la calle, algunos de ellos al parecer sin mayor sentido, otros que habían sido directamente fusilados, otros que habían sido claramente torturados y luego se les ataron las manos a la espalda y se les mató. Lo que constituye un crimen de guerra. Pero bueno, esto podría ser la propaganda de los ucranianos, ¿no? Ya, sobre todo los cínicos pueden pensar, claro, Ucrania hizo esto. Este ejército de reporteros especializados en investigación visual fueron a Bucha en los primeros días de la entrada del ejército ucraniano al recuperar la ciudad de Bucha. Hicieron una investigación que a mí me enorgullece ser parte mínima, que lo soy, mínima, de la profesión periodística que puede hacer algo así. Se dedicaron a utilizar imágenes de satélite, imágenes de drones, imágenes de cámaras de seguridad, las que no fueron destruidas por los invasores, imágenes de los teléfonos de todas las personas en Bucha que documentaron las atrocidades y que tienen, por las características de un teléfono móvil, si tú tomas un video
registra la hora a la que lo tomaste y las coordenadas de donde lo tomaste. Si ustedes no están enterados de eso, entérense. Su teléfono sabe mucho sobre ustedes y se puede sacar esa información. Y reconstruyeron los asesinatos en secuencia cronológica. ¿Cuáles asesinatos? Los de una serie de personas de la defensa civil ucraniana que fueron fusilados, hasta el de una ciclista que da la vuelta, gira en una calle donde había un tanque ruso, y el tanque ruso le dispara. Cuando tú piensas en un tanque disparándole a una mujer sobre una bicicleta, te das cuenta de la absoluta locura que evidentemente presidió sobre los crímenes de guerra en Bucha. Cuando las personas eran asesinadas, inmediatamente los soldados rusos tomaban sus teléfonos y llamaban a casa. Gracias a eso, y siguiendo las llamadas telefónicas de esos teléfonos robados a los cadáveres en Bucha, se pudo saber quiénes eran los soldados que habían. No puedes decir que el que hizo la llamada es el que cometió el asesinato, pero sí se pudo saber que pertenecían a un regimiento determinado, con un líder determinado, y que ese regimiento fue el responsable de la mayoría de los asesinatos, de los crímenes de guerra en la ciudad de Bucha. El mundo interconectado de hoy es veneno para los criminales. Sí, mucha gente tiene una enorme preocupación sobre su privacidad y es legítima. Es legítima hasta cierto punto cuando dices, es que Amazon me sigue porque una cookie que busqué unos zapatos y ahora me salen anuncios de zapatos en todos lados. Sí, efectivamente te sigue, pero no a ti. No es una cuestión personal tuya, como aquí sí es una cuestión personal, sobre quién le quitó el teléfono a un muerto y minutos después estaba llamando a su casa. Los reporteros llegaron a hacer cosas como llamar a ese teléfono y preguntar quién estaba de la familia en el frente en Ucrania, y la familia les contaba. Porque se tienen los teléfonos a Rusia a los que llamaron con muchos de los teléfonos móviles robados a los civiles asesinados en Bucha, porque a todo esto en Bucha no había ejército, y cuando llegó el ejército ucraniano, el ejército ruso puso pies en polvorosa. Se puede hacer un periodismo así, y es el periodismo más digno que se me puede ocurrir. Quedé profundamente admirado del trabajo de todos estos reporteros que estuvieron meses en Bucha, entrevistando gente, buscando quién había tomado algo, fotografías o vídeos en sus teléfonos móviles para registrar esto. Y claro, en estos tiempos y en estos días, el resultado es que muchísimas personas tenían esas fotografías, esos vídeos que condenan a los criminales de guerra. Ese es el periodismo que se puede hacer. Si tus medios no lo están haciendo, se los tienes que exigir tú. Pero si has asumido el cinismo de que todos los medios son iguales, todos los medios mienten, todos los medios hacen propaganda, ningún medio dice la verdad, yo me desentiendo de esto, nunca vas a conseguir que tu sociedad tenga los medios que merece para informarse de lo que está pasando a su alrededor y poder tomar decisiones informadas a la hora de comprar una cosa, a la hora de aliarse o no con otra persona, con otro país, con otra sociedad, a la hora de votar. La libertad de prensa y la buena prensa es esencial para la democracia, y si hablábamos de los elementos básicos de la democracia, la igualdad, la honestidad, la legitimidad constitucional, la legalidad de lo que se hace, el supervisor de todo eso tiene que ser una prensa libre, una prensa abierta, una prensa responsable, una prensa transparente, y existe. Y si existe, deberías, creo yo, exigirla para los tuyos. Y vamos rápidamente a recorrer rápidamente algunas noticias del año. No me voy a
detener en todas, simplemente señalar que fue el año que vivimos, que estuvo para mí, por lo menos, dominado plenamente por la guerra de Ucrania. No solamente por el hecho mismo de que hay una invasión a un país que no es un agresor, a un país pacífico, a un país al que se les meten ejércitos y asesinan civiles, destruyen casas y jardines y teatros y escuelas y hospitales, que es algo que yo no alcanzo a entender todavía, cómo hay quien está del lado de quien hizo todo eso, ¿no? Por malo que fuera el gobierno ucraniano, pueden ser el demonio si quieres, pero estar del lado del que le ha destruido la vida a millones de inocentes, yo creo que se requiere tener muy dura la piel o muy frío el corazón. Pero, dominada por eso y dominada porque ha implicado que la guerra ha incidido en la inflación en todo el mundo, ha incidido en el precio del combustible, ha incidido en nuestra visión de cómo vamos a construir el futuro para no depender, por ejemplo, como se dependió del gas y del aceite y del petróleo ruso, cómo va a verse la seguridad de los países que confiaban en cierta medida en que los mecanismos comerciales posteriores a la Segunda Guerra Mundial de alguna forma garantizaban que no hubiera guerras como las que plagaron a Europa durante miles de años. Los 75 años de la paz europea, de la Unión Europea, son un logro impresionante, absolutamente impresionante. El hecho es que sigue siendo los países de la Unión Europea, que son potencias que estuvieron en guerra durante miles de años, no se han declarado la guerra en estos 75 años, y eso es satisfactorio. Pero la guerra de una potencia contra un país pequeño en comparación, ninguno de los cuales es miembro de la Unión Europea, sí cambia el futuro que vamos a tener todos. Pero tuvimos, aparte de eso, las protestas en Irán. Y ese es otro punto que a mí me lastima muchísimo, porque como Irán es un país cuya revolución se hizo contra los Estados Unidos, el gran Satán, el líder de la revolución iraní, Khomeini, llamaba el gran Satán a los Estados Unidos. Se cebó sobre el personal de la Embajada de Estados Unidos, por ejemplo, con un larguísimo cautiverio, los tuvo como rehenes, y siempre ha estado en contra de Estados Unidos, y por supuesto ha tenido esa televisión que es Hispan TV o distintas, tiene televisiones en distintos idiomas donde su principal mensaje es antiestadounidense, y por eso personas como Pablo Iglesias o como Julio Astillero en México, Pablo Iglesias en España, Julio Astillero en México, les dan espacios para que hagan antiyanquismo en Irán, pagado por los ayatolas, que también ejecutan mujeres por no usar el velo. Pero parece que a personas como Pablo Iglesias o Julio Astillero pues les interesa más su lucha contra Estados Unidos que el hecho que se mate a unas cuantas mujeres. Es poco importante, es mucho más importante la causa que tienen ellos. Y debido a este enfrentamiento de los Estados Unidos con Irán, o de Irán con los Estados Unidos, que tiene bases, Estados Unidos mantenía al Shah de Irán allí, y una vez que hubo una oportunidad democrática en Irán, Estados Unidos dio un golpe de Estado para reinstalar al Shah. Esto no hay que olvidarlo, no es gratuito. Estados Unidos no trabaja de víctima en esta fiesta. Pero el antiyanquismo de Irán ha llevado a muchos a callar primero ante la sumisión de las mujeres en Irán, ante los problemas económicos que tiene el país, porque los ayatolas son muy buenos para hacer religión, pero son muy malos para organizar una economía, ante la sumisión y opresión de las mujeres, ante los asesinatos de mujeres y ante los encarcelamientos de mujeres por no usar el velo, pero con penas de 20, 25 años, no es de 10 días de calabozo por no traer el velo bien puesto. Por supuesto, la lucha contra todos los demócratas de izquierda que pueda haber en Irán y que son perseguidos brutalmente por los ayatolas, cuya única misión en la vida es mantener la pureza religiosa del Islam y de la Sharia. A todo eso se le ha cerrado los ojos.
Cuando hace unos meses Mahsa Amini, una visitante kurda, si mal no recuerdo, fue asesinada, fue detenida por no usar el velo correctamente. No es que no trajera el velo, es que al parecer se le veía un par de mechones de cabello, lo cual ya sabes que a los islamistas radicales esto los pone muy mal. Son personas que no tienen ningún control sobre su sexualidad y cuando ven cabello femenino se vuelven violadores y sufren unas provocaciones sexuales incontrolables que les rompen el alma y por supuesto los hacen querer pecar, lo cual no está bien visto por su Dios ni por el profeta, alabado sean sus barbas. Y entonces, pues esta mujer parece que no traía bien puesto el velo, entonces la detuvieron, la llevaron para explicarle cómo debía ponerse el velo y de la consecuente paliza acabó muriendo. La muerte de Mahsa Amini arrancó una serie de protestas o reinició una serie de protestas que habían iniciado en otras ocasiones, generalmente con base en el velo islámico, porque han sido las mujeres las valientes, las más valientes en este caso, pero cada vez más referidas al deseo de tener libertades, el deseo de tener derechos, el deseo de tener una vida democrática, el deseo de no vivir bajo la égida de unos señores salvajes que solo se interesan por la religión en la que creen. Y esas protestas han sido ocultadas o minimizadas por los medios de izquierda, por las personas de izquierda, y tampoco han recibido demasiado interés por las fuerzas de derecha. No ha habido una manifestación que yo sepa en España en defensa de las mujeres iraníes que están siendo masacradas. Se está matando gente en las calles, aparte de quienes están siendo detenidos y sometidos a estas cosas que llaman juicios en los países autoritarios y que no tienen nada que ver con un juicio justo, legal y serio, para luego condenarlos a muerte o condenarlos a penas de prisión absolutamente ridículas. Tenemos el programa nuclear norcoreano que ha seguido adelante de manera absolutamente incontrolada desde que Trump ya no es amigo de Kim Jong-un. Tenemos la ola rosa en América Latina que a Estados Unidos le interesa pero no le importa y que siempre quiero hacer mención sobre esto. Le llaman la ola rosa a la elección de una serie de gobiernos de izquierda y en este año solamente en 2022 fueron electos un hombre de izquierda en Chile, otro hombre de izquierda en Colombia y un hombre de izquierda que vuelve en Brasil, que son Lula, Petro y Boric. A mí me parece muy interesante y muy alentador que haya gobiernos de izquierda que sean razonables, que haya gobiernos de izquierda que sean democráticos, que haya gobiernos de izquierda que no sean autoritarios, que haya gobiernos de izquierda que no se ciñan a la dogmática marxista, sino que busquen el bienestar de sus pueblos por las vías que mejor le convengan a cada sociedad y a cada pueblo, porque todos los países son distintos. Y repito, es muy curioso que Estados Unidos no haya hecho nada para impedir todo esto, pero es que ya no les importa. No es ya uno de los asuntos principales de la preocupación estadounidense. Está el asunto del criptoderrumbe, que no es tan grave. El mayor centro de intercambio de criptomonedas sí cayó en quiebra, desapareció, acaba de ser deportado su fundador a Estados Unidos para explicar dónde quedaron $150 mil millones que desaparecieron, porque el tipo lo que hizo fue estafar a todo el mundo. Y la estafa no tiene que ver precisamente con la debilidad de las criptomonedas. Debilidad que yo me atrevía a comentar alguna vez que en un video que se llama Bitcoin y Bitcuentos, si lo quieren ustedes ver. Y allí comentaba yo que había una burbuja parecida o que podía ser parecida a la de los tulipanes en Holanda, que fue la primera gran burbuja de nuestro tiempo moderna, aunque burbujas antes ha habido en otros lados. Burbuja es cuando algo crece, aumenta de precio porque todo el mundo lo quiere comprar hasta que un día se dan cuenta que lo están pagando demasiado caro y entonces la burbuja revienta y el que compró caro pues se queda sin poder vender al precio al que compró. Yo soy víctima directamente de la burbuja inmobiliaria en España. Yo tuve que comprar un piso cuando estaban los precios en algunos de sus niveles más altos,
pero me vi obligado a hacerlo y estoy pagando una hipoteca hasta ahora de un piso que no puedo vender en lo que me costó. Bueno, cuando lo tenga ya veré cómo lo vendo, porque de momento sigue siendo del banco. Pero este tipo de burbujas han ocurrido incluso desde la antigüedad. Pero en el caso de las criptomonedas, no se relaciona directamente el derrumbe de las criptomonedas, la caída en su precio, que fue muy notable durante este año, con el intercambio que fracasó. Sin embargo, yo sigo pensando que son monedas de juguete. Y son monedas de juguete, son monedas inventadas, como todas las monedas. Si estamos de acuerdo en que valen esto, pues estamos de acuerdo en que valen esto. Cuando empecemos a estar en desacuerdo en lo que valen, las monedas dejan de tener valor. Y así es como se crea la inflación en los países, en las sociedades con monedas tradicionales. Así que las criptomonedas no parecen ser todo aquello que nos vendían los famosos criptobros. Finalmente tenemos el Twitter de Elon Musk, del que solo voy a decir una cosa. Yo pedí aquí que no lo comprara. Yo advertí aquí lo que podía pasar. Musk es un tipo absolutamente desequilibrado. No desequilibrado, no quiero decir que esté loco, porque es un tipo que no es coherente, que tiene un equilibrio en su accionar que te permita decir, bueno, va a ser coherente en cierto nivel. No es como Zuckerberg, que mete la pata invariablemente. No sabe que Zuckerberg va a meter la pata. Pero no pasa así con Elon Musk. Yo le pedí que no lo comprara, pero bueno, ¿qué caso me va a hacer a mí? Pero sí quiero dejar nada más este mensaje. Uno de los personajes a los que yo más admiro en la economía y más respeto es a Paul Krugman, que es premio Nobel de Economía, por cierto, un analista estadounidense, y que en su resumen del Twitter de Elon Musk decía: yo no confiaría en Elon Musk para que le diera de comer a mi gato, mucho menos para que encabezara una corporación importante. Y Twitter es una corporación importante y por lo tanto el Twitter de Musk fue uno de los asuntos fundamentales en este año que acaba de terminar, junto con otro montón de noticias con las que seguramente les van a dar a ustedes la murga y la tabarra en los próximos días. Pero de lo que sí yo quisiera hablar un poco más ampliamente es del desastre de México en 2022. Algunos detalles ocurridos en 2022 en México, pero el ataque al Instituto Nacional Electoral, que aunque no es el instituto perfecto para llevar a cabo unas elecciones, es bastante mejor a que las lleve el gobierno. Y el objetivo del López Obrador ante el Instituto Nacional Electoral ha sido que la gente elija a personas de su partido para que formen el nuevo instituto electoral, que entonces se encargará de que su partido gane todas las elecciones. Esto es lo que hacía el PRI antes, ¿no? El PRI hacía las elecciones, bueno, el gobierno hacía las elecciones, el gobierno era del PRI y las elecciones las ganaba el PRI. En 1988, cuando se le robaron las elecciones, o tenemos la creencia firme, tenemos bases suficientes para creer que se le robaron las elecciones a Cuauhtémoc Cárdenas para darle el triunfo a Carlos Salinas, pues empezó un movimiento cada vez más intenso en México para que hubiera grupos independientes, organizaciones independientes que se encargaran de llevar a cabo las elecciones y de contar los votos, porque cuando cuenta uno de los participantes, pues se gana. Y esa lucha empezó, decíamos, en 1988, 1998, 2008, 2018, pues son 34 años de que han ido evolucionando los sistemas electorales en México, pero que ahora López Obrador quiere convertir en nuevamente una cuestión que lleve su partido, porque él confía en su cuarta transformación. La pelea que tuvo con España, la inauguración de un aeropuerto que no tiene prácticamente aviones, la creación de un grupo de amistad México-Rusia en marzo, al mes y pocos días del inicio de la guerra, que a Ucrania le resultó molesta, y es que esto es lógico, como haces un grupo de amistad legislativo, gubernamental, con relevancia. No lo hizo la Cámara de Diputados, pero lo hicieron una serie de diputados, un grupo de amistad con Rusia, precisamente cuando Rusia está cometiendo una invasión brutal a un país que no hizo nada para ser invadido. Luego la creación de una empresa llamada Olmeca Maya Mexica,
que es para la administración de varios aeropuertos y del Tren Maya, que es una empresa pública para administrar aeropuertos y el Tren Maya. Y yo quizás como socialdemócrata estaría totalmente de acuerdo en que haya una empresa pública que administre cuestiones de carácter estratégico como son los aeropuertos y los trenes. Pero no cuando se lo entregas al ejército, y esta empresa es del ejército mexicano y es parte de la militarización creciente que se está viviendo en el país. En el terreno del ridículo se inauguró una refinería que todavía no refina nada, porque estaba al 65% de avance de su construcción, pero tú la inauguras y ya. Bueno, López Obrador la inauguró y ya. Tuvimos un caso al que aquí le dedicamos muchísimo tiempo, fue el derrumbe de la mina El Pinabete, donde se dejó morir a 10 mineros y se hicieron evidentes las condiciones absolutamente terroríficas en las que trabaja la gran mayoría de los mineros en México. Se confirmó para el mes de este accidente la muerte de los mineros, se les dieron jugosísimas indemnizaciones a las familias para callarlas y no se ha hecho absolutamente nada por el resto de los mineros que están jugándose la vida hoy, otra vez, todos los días, en todas las minas de México, minas que no están siendo revisadas por las instancias gubernamentales que deberían garantizar el bienestar de los trabajadores. Esto en un gobierno que afirma ser un gobierno de los trabajadores. Échese usted esa contradicción al caletre. También se hizo el acuerdo para el uso del GPS ruso, es decir, para que el ejército mexicano utilice el sistema de GPS ruso, el GLONASS, porque tú sabes, pues, se puede confiar en Putin mucho. Estuvo el caso, por supuesto, de la intervención en Perú, que llevó a la expulsión del embajador mexicano de Perú por sus actitudes intervencionistas, cuando México se supone que está hablando de no intervencionismo. Estuvo también por ahí el extraño proyecto de paz de López Obrador para Ucrania, que básicamente era, bueno, le entregan la mitad de Ucrania a Putin y ya, y se ponen de acuerdo. Los asesinatos incesantes, destacadamente de periodistas, y por tener una buena noticia, la legalización del matrimonio igualitario en varios estados, que es, creo, de las pocas buenas noticias que hubo en México en este año. Pero estos días hubo cosas de la televisión mexicana que yo quería compartir. Ya lo saben los que no están, los que estaban y no están. Somos 317 personas y 317 gracias por acompañarnos. Voy a dedicar unos minutos más a México. Hacemos un corte y nos seguimos hasta las 10. ¿Qué les parece? Entonces, pues vamos a ver un poco de tu tele en México, tu televisión mexicana, así como luego tenemos tu tele rusa. Y esto es esto es una de las cosas raras que están ocurriendo en México como parte de el movimiento anticiencia encabezado en gran medida por la bruja mayor de López Obrador, que es María Elena Álvarez Bullat Roses, una científica renegada que ha decidido que la ciencia vale cuando a ella le conviene, pero cuando sus ideas se contradicen con la ciencia, pues elige sus ideas. Y esto se ha traducido en una serie de problemas en el campo mexicano, en una serie de persecuciones a los científicos mexicanos, en una serie de reducciones al presupuesto de la ciencia en México. Hoy precisamente alguien señalaba que la nueva ley de ciencia y tecnología, humanidades, ciencia, tecnología, innovación y lo que se le ocurre esta semana a Elena Álvarez Bulla, elimina la responsabilidad que la anterior ley le imponía al Estado mexicano de dedicar el 1% del Producto Interno Bruto a la investigación científica. Es decir, ahora le podrá dedicar a la investigación científica lo que quiera. Y como en general detesta la ciencia y a los científicos, pues le dedicará menos, bastante menos del 1%. Y en el terreno de la salud se ha estado promoviendo todo tipo de formas de curanderismo para que el gobierno se retire de su responsabilidad de ofrecer un sistema de salud a la población mexicana. En este caso concreto que vamos a ver, se publicó que ahora se va a usar ozonoterapia, que es otra terapia, otra de las terapias alternativas en las que creen los chiflados que están en el gobierno en México. Y al doctor Alcocer, que en una época fue una persona buena,
Le pregunta a esta reportera que por qué lo de la ozonoterapia, si él había dicho que era una chorrada. Bueno, pues ahora no dice lo mismo porque le gusta ser ministro de Salud, secretario de Salud. La respuesta no tiene precio, no la voy a poner completa porque son 4 minutos de un rollo infumable, pero dejo un rato para que vean cómo rehuye la pregunta el secretario de Salud en México. Aprovechando que está el secretario de Salud, el doctor Alcocer, quisiera saber su opinión respecto a que el pasado 29 de noviembre se aprobó la inclusión de la ozonoterapia en la Ley de Salud de la Ciudad de México. Si nos pudiera explicar en qué consiste esta terapia alternativa y en qué casos está recomendada, ya que recuerdo que una vez que pude conversar con el secretario, él me comentaba que era la única terapia alternativa que él nos recomendaría. Doctor, si me pudiera. A ver, la pregunta es, ¿en qué consiste la ozonoterapia y en qué casos se debe aplicar? Es una pregunta muy sencilla, muy directa, muy clara. Tienes que decir qué es esta terapia y en qué caso se aplica. Ojo. Con permiso, señor presidente. Sí, el tema es amplio. El tema es obligado en un país con tal cultura que tenemos. Y desde luego se han hecho esfuerzos, no solo en las instancias de salud, pero las que conozco son, por ejemplo, el ir integrando la farmacopea de estos productos. Es una tarea muy importante, lo existe en una base inicial en el Instituto Nacional de Nutrición, que se hizo principalmente en Oaxaca. En otro momento, ya más en este gobierno, también COFEPRIS, tomando en cuenta experiencias y comunicación en el norte, en Sonora y en el norte del país, también se ha hecho esta farmacopea de los productos naturales. Está hablando de la farmacopea de los productos naturales, luego hablamos de eso, pero ¿se acuerdan cuál era la pregunta? ¿Qué es la ozonoterapia? Que no es un producto natural. ¿Y en qué caso se aplica? Sigue. Se utilizan precisamente en las zonas indígenas y desde luego con la sabiduría que tienen. Esta integración para el conocimiento, vamos a señalarlo, no local sino internacional, pues cuesta trabajo ubicarlo. En Perú, por ejemplo, es toda una gama de posibilidades y lo tenemos ya en un uso, como mencioné, muy conocido, porque de ahí se originan gran parte de los medicamentos. Sí. Ok, a ver, ya no voy a seguir. Insisto que son otros 2 minutos y medio de esta mamarrachada. Lo que está haciendo el señor secretario es hacerse tonto. Confundir la respuesta, ver si consigue confundir a la gente inventándose una respuesta que no tiene absolutamente nada que ver con las preguntas, defendiendo una farmacopea natural que además no sirve para nada. Pero eso es otro asunto. ¿Por qué actúa así de raro una persona? Pues porque le gusta el puesto o porque le tiene miedo al presidente. La ozonoterapia le mete aire con ozono al cuerpo mediante inyecciones y no tiene ninguna validez científica, no tiene ninguna relevancia terapéutica, nunca se ha demostrado que sirva para nada, como no sea para que los ozonoterapeutas se puedan pagar las cenas. Sí, para que le saquen el dinero a los ingenuos y a la gente buena. Punto. Esta actitud de desprecio a los medios solo se puede justificar en la medida en que sabes que los medios van a callar. Y en México la tónica es que callen, y los que no callan, bueno, son por supuesto atacados por el presidente, señalados, exhibidos, se les pone una diana en la espalda y luego alguien los mata, ¿no? Y insisto, no es culpa del presidente que los maten, pero sí es culpa del presidente el desprecio
a la disidencia, que es uno de los elementos fundamentales de la democracia. Entonces lo dejamos a él y vamos a la farmacopea. La explicación del subsecretario de Salud, el hombre que fue responsable de mal administrar la COVID y que tuvo la desvergüenza de acusar a los padres de los niños con cáncer a los que no se les daban medicamentos, de estar preparando un golpe de Estado de Derecho en México, es que hay que tenerlos cuadrados, azules y enormes. Y dice esto. Nosotros hemos tenido algunos progresos, por ejemplo, la COFEPRIS publicó el año pasado una farmacopea de la herbolaria mexicana. Esto no había sido actualizado tampoco en mucho tiempo y consideramos que el publicar una farmacopea, esto es decir, una recopilación sistemática de cuáles son los productos que existen y cómo pueden ser utilizados, cómo han sido utilizados ancestralmente y cómo podrían ser incorporados a ciertas capacidades de atención en la medicina contemporánea, es de gran valor. Pero sin estudiar ninguno de ellos, pero sin demostrar su eficacia, pero sin encontrar los principios activos y sus interacciones con otros principios activos o con otros alimentos que la persona pueda tener, sin una dosis correcta para hombres, para mujeres, para ancianos, para niños, para niñas, sin un solo estudio científico, como es ancestral, es válido. Y punto. Y esto te lo está diciendo un señor que estudió la carrera de medicina. ¿Qué se puede lograr? Posiblemente requiera la participación de las comunidades, pero también de los sistemas de salud locales. Ahora, con el avance de IMSS Bienestar, consideramos que tenemos una nueva oportunidad de posicionar desde las instituciones este encuentro y diálogo con las comunidades para que puedan servir en las prácticas convencionales los productos que se usan ahí. Alerto sobre lo último que ya mencionaba mi maestro. O sea, hablar con las comunidades que tienen estas creencias mágicas respecto de ciertos productos naturales para que los integren a la medicina y a la práctica de la atención a la salud en México, pero, ojo, sin pasar por estudios científicos. Con eso, López Obrador le dice a México, le ha contado a México que va a tener México una salud en 2023, el 2023 que empieza dentro de 3 días, va a tener México una salud como la de Dinamarca. No la va a tener. Y voy a explicar muy rápidamente porque estos son 2 cuadritos. Esto es el gasto de Dinamarca en medicina por habitante. Dinamarca tiene un sistema de salud tan bueno como el español y el británico, que para mí son los mejores y los más eficaces y los que nos han salvado la vida a todos aquí. Su gasto en 2019 era de $6,003 por persona, por paciente, por ciudadano derechohabiente del sistema de salud danés, 6,000, que es en su totalidad el 9,96% del Producto Interno Bruto de Dinamarca, que es un país que tiene muy pocos millones de habitantes, esto es cierto, pero el gasto por habitante es de 6,000 y el gasto total es del 9% del Producto Interno Bruto. Esto es perfectamente comparable con cualquier país de cualquier tamaño, siempre y cuando uses los mismos parámetros. México en 2019 gastaba $540 por persona con derecho a la atención a la salud y el 5,43% de su Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es muy pequeñito para proporcional a la cantidad de habitantes que tiene comparado con Dinamarca. Para tener un nivel de atención como el de Dinamarca, México tendría que gastar $6 veces más. No.
sí, 7 veces más, entre 6 y 7 veces más por habitante. México tiene 130 millones de habitantes, para la salud. 7 veces más. Son, si Dinamarca gasta 6,000 y México gasta 540, pues digamos que 5,500 por 150 millones de seres humanos, 5,500. Lo había hecho y lo dejé en casa, hombre. $5,500 por 150 millones de seres humanos requiere $825,000 millones. Póngalo usted en pesos y pregúntele al señor que dice que le va a dar a México una salud como la de Dinamarca, ¿de dónde los va a sacar? $825,000 millones. Al señor le da exactamente igual. ¿Y sabes por qué le da igual? Porque lo que le gusta a él es que le aplaudan, y para eso tiene gente totalmente especializada. Y vamos a cerrar con esta preciosidad de la tele mexicana. Buenos días, señor presidente. Soy el servidor Carlos Pozos, reportero de la Hormolécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Pues antes de iniciar mis preguntas, como todos los años, el equipo de la Hormolécula tiene un pequeño presente para usted. Me gustaría entregárselo a Jesús. Muchas gracias. Jesús es el responsable de prensa de la presidencia, Jesús Cuevas. Esa era persona antes. Ya últimamente le he preguntado incluso por Twitter si no le da vergüenza, pero no me contesta. Antes era persona, era periodista. Para colorear, que tenemos un libro para colorear. Una alianza con Hablomanía. Se trata de una camiseta de la Hormolécula Oficial. Así como también unos pines que hemos hecho, en donde está el diablito y donde está... Vean ustedes al reportero que está allá atrás, el de los bigotes. Es decir, dentro del servilismo absolutamente estalinista, maoísta, de exaltación de la personalidad, nivel Ceausescu, nivel Hitler, nivel Mussolini, nivel Perón, todavía queda al menos una persona que dice: esto es de vergüenza ajena. ¿Usted? Esos pines también están en mi portal. Y finalmente es una agenda para los que todavía utilizamos agenda, en donde dice Feliz AMLO Nuevo. Eso es un pequeño presente de... Eso es lo que se vive en México todos los días, en las homilías mañaneras que da López Obrador de 2 y 3 horas al día. 2 y 3 horas que no dedica a gobernar el país. Nuestro canal. Se lo dejo con Jesús. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, si tú dejas que te elogien así, tú tienes un problema grave. No digo más. Bueno, sí, una. Está nominado para Tirano del Año, junto con un montón de gente aquí destacadísima, por su persecución a los periodistas. No va a ganar. Personalmente yo no voté en esta revista por López Obrador para Tirano del Año, porque creo que el Tirano del Año es Vladimirovich Putin, y así lo voté. Vamos a vernos un par de segundos otra vez. Regresamos en 2 minutos para todo lo demás que vamos a hacer, que nos vamos a quedar hasta las 10.
Bueno, pues regresamos, estamos de regreso, estamos aquí viendo cómo podemos sobrevivir a trabajar hasta las 10. A ver, es el último del año. Yo lo repito, yo quisiera poder hacer 2 streamings a la semana. ¿Ustedes saben el gusto que me da tener 300 personas en este momento? Tenemos 300 y tantas. Obviamente cuando se hacen los cortes siempre se va gente, pero tampoco puedo seguir sin parar porque hay que hacer cosas. Repito, acuérdense ustedes, ¿por qué las películas duran hora y media? Esto es una observación de los primeros productores de largometrajes, porque hora y media es más o menos lo que aguanta la persona normal sin tener que ir al baño. Las películas muy largas por eso tenían intermedio. Ahora cuando hacen películas muy largas sin intermedio, pues la gente se pierde parte de la película, porque la mayoría de la gente en un momento dado u otro acaba teniendo que ir a bajar, a descargar lo que se ha bebido, sobre todo si se ha bebido en estos refrescos de este tamaño con las palomitas de este tamaño, que yo no las compro, mi hijo sí. Bueno, a ver, me cuentan que a la vez pasada me confirmó que le gusta Rush. ¿Qué canciones o álbumes le gustan más? Canciones, soy muy de Tom Sawyer, 2112 me parece un gran álbum. El último, no me acuerdo cómo se llama, el último que hicieron, que es todo un cuento de ciencia ficción, además, pues Neil Peart andaba mucho en esa onda. Spirit of Radio, es que Spirit of Radio es una canción gigantesca, es una barbaridad. De hecho, en Spirit of Radio es la primera vez que yo sentí que habían logrado lo que se proponían, que era hacer la orquesta sinfónica más pequeña del mundo, que era el objetivo de Rush. Pero cualquier cosa que canten, Closer to the Heart es un himno. Y así, no sé, así me voy por todos. No tengo favoritos, lo oigo con mucho gusto. Le tengo decir un cariño especial al disco en el que viene Roll the Bones, porque fue el que realmente descubrí yo a Rush. Seguramente los había oído antes, pero no los había registrado. Hablaste del tema de que la Unión Europea declaró como genocidio al Holodomor. No. La Unión Europea declaró finalmente que el Holodomor fue un genocidio. Lo que ocurre es lo siguiente, miren. El término genocidio en la legislación internacional se adoptó después de que ocurrió el Holodomor. El Holodomor es en 1934, si mal no recuerdo. A ver, para no fallar. El Holodomor es entre 1932 y 1934. Pero el término genocidio entra a la legislación internacional a partir del genocidio armenio que ocurrió en 1939, cuando los gobernantes, que se hacían llamar los jóvenes turcos, en Turquía llevaron a cabo la masacre de los armenios, asesinando a más de 1 millón de armenios. Problema que sigue siendo grave hoy porque Turquía se niega a reconocer esa masacre, dice que no ocurrió. Y a los jóvenes turcos les enseñan que no ocurrió, y cuando salen de Turquía se dan cuenta que el mundo está muy consciente de la barbarie que se cometió contra el pueblo armenio. Se alucinan. Yo me acuerdo, en México había varios, yo conocía a varios descendientes de los refugiados armenios de aquella persecución aterradora que el gobierno turco de los jóvenes turcos cometió contra el pueblo armenio. Entonces, si legalmente la palabra genocidio en la legislación internacional aparece después del 39, no se puede aplicar legalmente algo ocurrido en el 34 porque las leyes no son retroactivas, ¿ok? Salvo que sea en beneficio del reo. Pero moralmente, humanamente, el Holodomor fue un genocidio. Fue una decisión consciente de Stalin al acabar de dejar muriendo a millones de personas, tanto en el Holodomor
ucraniano como entre los kazajos. A mí me parecía normal que se le reconociera su calidad de genocidio, si no legal, sí moral y humana, pero lo que más me estremeció, lo que más me inquietó, cuando veo esto, alguien me dice, pero es que Podemos votó en contra. ¿En qué? Podemos votó en contra. Entonces, es muy complicado y creo que la Unión Europea tiene que hacer más accesible su material, sobre todo el material de las votaciones, porque lo transmiten en este lenguaje burocrático tan adorado por la gente que vive en Bruselas, pero que para el ciudadano común es un laberinto absolutamente minotaurico y tremendamente difícil de navegar. Pero logré llegar, y con apoyo de gente, no porque yo sea tan brillante, logré llegar a las votaciones sobre la decisión de considerar al Holodomor un genocidio. Y descubrí que efectivamente las basuritas de Podemos, principalmente Miguelito Urbán, don Miguel Urbán Crespo, eurodiputado, europarlamentario, se abstuvo. O sea, ni sí ni no, se abstuvo. Días después, cuando la Unión Europea declaró, o días antes, cuando la Unión Europea declaró a Rusia un estado terrorista, el señor Miguel Urbán y los otros diputados, la otra diputada de Podemos, no me acuerdo de los nombres, es que yo tengo muy fijado a Miguel Urbán porque el tipo tiene más cara que espalda, ¿no? Es alguien que viaja por el mundo, tiene que viajar en primera y tienes que darle habitación a su asistente porque él viaja con asistente, pero tú sabes, es muy importante. Me acuerdo cuando yo he andado por el mundo con vicepresidentes que no traen asistente, pero bueno, él es eurodiputado. Hemos estado aquí hablando con un eurodiputado como es Jonás Fernández, que no andaba viajando por Asturias con su asistente, sino que andaba precisamente hablando con gente para conocer sus necesidades y representarnos mejor en el Europarlamento. Pero Miguelito Urbán, y le digo Miguelito no porque sea pequeño, es un tío grande, y no porque sea joven, no lo es, un tipo ya, sino porque es moralmente diminuto, votó también abstención para declarar a Rusia un estado terrorista. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que así se representa al pueblo, más allá de las tonterías de la izquierda y la derecha, desde un partido totalmente novedoso y original que se preocupa por los trabajadores, por la gente agredida por los poderes, siempre y cuando no sean los de Putin, en cuyo caso pues, está bien lo que haga. Podemos se abstuvo. Gracias a Raúl Montes, pero séate, hombre, es mejor, vas a ver cómo cuando lo seas vas a ser más feliz. Me gustaría empezar a escribir, ¿me podrías recomendar cómo empezar alguna ruta? Sí, mira, te sientas y escribes. Es mejor así, ¿no? Es mejor a mano, para empezar. Tomas una hoja de papel, tomas un bolígrafo y escribes. Y sigues escribiendo y escribes mucho y luego lo tiras porque no vale para nada y sigues escribiendo. Y un día de pronto tienes una frase que vale. Sigues trabajando sobre esa frase. Tengo un taller literario súbito que dimos aquí, creo que fue en 7 partes. Busca Taller Literario Súbito en el canal y allí tienes mis ideas de cómo hacerlo. Yo he dado varios talleres, sobre todo de narrativa, porque bueno, donde me desarrollé más yo fue en la narrativa, pese a mi amor por la poesía, pero ese taller literario súbito probablemente te ayude. Hablamos de creación de personajes, hablamos de las características esenciales del cuento, hablamos del uso del lenguaje, pero fundamentalmente mi recomendación es vivir y escribir. Si no vives, no tienes nada que escribir. Pero si vives cosas, la mayoría de nosotros vivimos cosas, no tienen que ser emocionantes. Escribes lo que vives, escribes lo que reflexionas acerca de lo que vives, escribes acerca de la especulación de lo que vives, cómo podría haber sido, cómo lo podrías haber vivido, y con ese material ya tienes suficiente para empezar a escribir, llenar muchas páginas, y luego la obligación de ser enormemente crítico con tus propias páginas.
Supongo que se refiere a mí, un merolico de la razón, un revoltoso del pensar, al igual que Tintán, y ambos jugaron en el Necaxa. No, yo solo entrené en las fuerzas inferiores del Necaxa, pasé a la historia como el peor candidato a portero que tuvieron las fuerzas inferiores del Necaxa, tenía unos 12 años, pero no llegué a jugar nunca, no. Soy mal competidor yo en los deportes, ¿Qué opinas de Gustavo Petro? Si ha hablado de él, no puedo hablar de su gobierno porque acaba de empezar. Los gobiernos se valoran cuando ya hacen cosas. Y no se valoran por lo que dicen, se valoran por lo que hacen o no hacen. Entonces, no creo que sea. ¿Vio la respuesta de Greta Andrew Tate? Sí, interesante ver que él sigue el juego. Yo no seguí, o sea, lo que él diga me da exactamente igual, el tipo es un desagradable. Lo que me llamó mucho la atención fue que alguien troleó a Elon Musk y Musk le respondió diciendo que tenía los testículos muy pequeñitos. Y Andrew Tate dijo una serie de barbaridades absolutamente impresentables, de eso no tengo la menor duda, y Greta Thunberg le respondió diciendo que tenía un pene muy pequeño. Y a mí me llama mucho la atención que dos personas como Elon Musk y Greta Thunberg, tan distintos, tan separados, todo tipo de experiencias, ante dos estímulos tan radicalmente distintos, uno de un sujeto impresentable como Tate y el otro de alguien que no me acuerdo de qué era lo que le criticaba, da igual, que su respuesta sea la misma, no esta obsesión genital infantil. Ay, es que tú lo tienes muy chiquito. ¿Qué clase de respuesta es esa? No se la acepto a alguien que tiene más de 8 años de edad. Entonces me llama mucho la atención que Elon Musk y Greta Thunberg piensen igual, y si yo igual que Krugman no permitiría que Elon Musk le diera de comer a mi gato, mucho menos dejaría yo a Greta Thunberg darle de comer a mi pobrecito perro, tan buena persona que es. Gracias por el superchat, Avispaujo. Gracias a Filiberto López por el super sticker. ¿Ha leído a Juan Soto Ibar? Sí, he leído a Juan. De hecho, a Juan lo tenemos entrevistado aquí, lo hemos entrevistado en este canal. Creo que hay muchas cosas, son aportaciones importantes de Juan, y tiene mucho hater. También puede estar equivocado en otras cosas, pero eso tampoco es. Eso de, tengo que estar de acuerdo con él 100%, me cae mal, pues es un poco estúpido, porque no acaba de estar de acuerdo con 100% con nadie, ni contigo mismo. Pero sí, y a Juan lo respeto, a Juan me parece interesante, he leído un libro de él, el anterior, porque acaba de sacar otro, y con base en ese libro estuvimos entrevistándolo en este canal. ¿Ya habló del Mundial de Argentina y sobre todo de Messi? No. Mira, yo quería que Argentina ganara por Messi, pero no quería que Argentina ganara por todo lo demás. Es que van a ser 4 años horribles. ¿Somos campeones? Sí, ya sé. ¿Y que somos campeones? Sí, hombre, sí. ¿Pero que ganamos el campeonato? Sí. ¿Que tenemos la Copa Mundial? Sí, hombre, sí. Muchos equipos la han tenido. Take it easy. Pero por Messi, porque es la culminación de una carrera admirable, brutal, espectacular, maravillosa, y que para mí es el mejor jugador de la historia, habiendo visto a todos otros, me da gusto, pero ay, lo que vamos a tener que aguantar estos 4 años. Ay. ¿Conociste a Eduard Punset? Sí. Algún concepto sí era malísimo. Eduard Punset promovió toda serie de barbaridades anticientíficas, pseudocientíficas, charlatanescas, empezando por Uri Geller, a quien le dijo que lo que él hacía era ciencia y ciencia pura. Siempre me pareció un simulador, siempre me pareció alguien que estaba encargado de su autopromoción más que ninguna otra cosa, y la elección incluso de sus entrevistados siempre se hacía en función de la glorificación de la personalidad de Eduard Punset y no realmente de la importancia que tenía cada uno de los entrevistados. Entrevistó a mucha gente que no tenía nada que ver con ciencia, falsificó muchísimo la ciencia, simplificó demasiado la ciencia, frivolizó muchas cosas que no deben ser frivolizadas, y en general yo estuve en contra de su trabajo. Me pareció que le hizo daño a la divulgación. La gente ahora ya lo olvidó.
pero mientras él estaba de moda y ganando muchísimo dinero haciendo esto, la gente creía que la divulgación tenía que ser como lo hacía Eduard Punset o no valía, y eso hizo mucho, mucho, mucho daño. Ya hablé mucho de obras y autores de ciencia ficción. Ana Figueroa, gracias por el superchat. ¿Te consideras un foodie? No, soy un tío al que le gusta comer y cocino ahí mis cositas muy, muy modestamente. Y sí, me gusta ir a lugares a comer, pero donde se come. Soy enemigo de los sitios estos que mi amigo Julián, pobrecillo, tanta falta que me hace mi amigo Julián. Él decía, esos lugares de mucho plato y poca comida no son para mí, pero me gusta comer, me gusta, hoy precisamente porque está mi familia aquí, nos comimos un cochinillo que nos prepararon magníficamente bien preparado, afortunadamente, porque es muy fácil echar a perder un cochinillo. Me gusta comer, yo soy un hombre que está muy consciente de que nunca he tenido hambre. El hambre es otra cosa. Yo lo más que he llegado a sentir es intenso apetito, pero no es lo mismo que el hambre. Entonces, sí vivo la alimentación también como un placer. Lo bueno que tengo es que igual me da placer la comida más humilde que la comida más elaborada. A veces la comida demasiado elaborada me deja como en plan de, ¿estás seguro de que esto me tiene que gustar? A veces prefiero más la cocina de pueblo, por ejemplo, que la cocina demasiado elaborada, pero en medio hay un gran espacio para disfrutar magníficas carnes y mariscos y guisos de todo tipo maravillosos, ¿no? Pero no creo que sea un foodie. Los foodies son como más posers, ¿no? A mí no me da por el poser. ¿Qué decíamos? 285 personas, muchísimas gracias. ¿Puede atribuirse el peso de la religión en la vida de las personas la actual situación de opresión y falta de libertades y democracia en el mundo islámico? Sí, claro. Y es a interpretaciones concretas de la religión, porque cuidado, no todo el mundo islámico es igual. Pero en el mundo, en la parte más fundamentalista del mundo islámico, sí, por supuesto, la religión es lo que dicta la vida de la gente, dicta la legislación, dicta las leyes, porque las leyes en los países islámicos rigurosos, las leyes no las hacen las personas, no las hacen los congresos, no las hacen los legisladores, las leyes se derivan de la Sharia, que es parte de los comentarios de la Sharia y de los hadith, que son comentarios al Corán. Falleció Pelé hoy. ¿Es cierto? Confírmenmelo. Me duele mucho, pero por otro lado, no es un hombre que vivió a plenitud cuanto quiso. Desde ser el mejor jugador del mundo y el hombre de los 1000 goles y 3 veces campeón con Brasil, hasta el promotor del fútbol en Estados Unidos, hasta el hombre que con su promoción del Viagra pudo sostener su satisfacción personal durante muchísimos años. Y si es el caso, se acaba de morir Edson Arantes do Nascimento. Eres uno de los más grandes que yo he visto jugar, eras una máquina, tenías la capacidad de atraer la marca para liberar a jugadores como Jairzinho, Gerson, Tostao, que eran igual de letales que tú. Si tú te llevabas la marca y te daban de patadas a ti, dejaban libres a hombres que metieron los goles. Jairzinho metió más goles que tú en el último mundial que ganaron, en el 70. Fuiste un ejemplo de deportividad, fuiste un deportista como pocos, fuiste uno de los que demostró que el tesón también vale, y te recordaremos con cariño siempre junto a otros que ya se nos fueron como Puskás, por mención, y Di Stéfano, por mencionar algunos.
A ver, tienen diálogos personales. En los diálogos personales sería estupendo que hiciera un vídeo sobre la terapia Gestalt. Sí, pero te lo puedo hacer así muy resumidito para hacerlo rápido. No sirve para nada. Bueno. No se peleen, hombre. Genia. Necesito consejo cómo defenderse de los ataques verbales de padres y hermanos fanáticos religiosos en estas obligadas reuniones de Navidad y Año Nuevo. Sonríe, cambia de tema, diles que sí, dales el avión. Diles que lo vas a pensar. Hazlos felices, que de eso se trata. No se trata de pelearse, se trata de hacerlos felices. Ya se pelean en otros momentos. Pero en estas reuniones familiares, dices que sí. A mí cuando me decían, cuando tenía yo 36 años, me acuerdo que todavía una tía me dijo, pero todavía puedes estudiar medicina. Y yo, lo voy a pensar. Ya trabajaba yo en periódicos, me dedicaba, ya tenía yo libros publicados, ya tenía media carrera como comunicador, y mi tía que seguía queriendo que yo estudiara medicina, sí, bueno, lo voy a pensar. Total. Te deseo un año con más suscriptores, mecenas y visualizaciones. Muchas gracias, yo me deseo lo mismo para que nos funcione. Oigan, ya uno dijo que murió Pelé, no es necesario que lo cuenten todos, Y no se peleen entre ustedes, es que... Porque ya no puedo encontrar las preguntas porque están ustedes peleándose. Edu GC, qué malos son los rusos, Estados Unidos debe salvarnos de esas bestias. ¿Cuál es la lógica allí? No la entiendo. Los rusos no son malos, Putin sí. Putin es un hombre que quiere reconstruir el imperio ruso, quiere destruir a Occidente, te incluye a ti, aunque tú creas que estás con él. Quiere destruir Occidente, quiere establecer la hegemonía del imperio ruso, recuperar las glorias del imperio ruso que era la Unión Soviética, sin el comunismo por supuesto, y para hacerlo está dispuesto a matar a todas las personas que sea necesario porque los únicos que valen son los rusos étnicos. Y aquí les recuerdo a los amigos de Putin que cuando Putin gane no los van a declarar rusos étnicos honorarios, los van a arrasar como a todos los demás. Son muy malos. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos en eso? Nada. En nuestro caso, en mi caso, como español, en mi faceta español, no mexicano, yo espero que me defienda la Unión Europea, espero que la Unión Europea tenga una nueva actitud hacia la defensa, espero que la Unión Europea establezca una consolidación más cercana con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, espero que tengamos una fuerza militar propia lo más pronto posible y espero que todos los países europeos se armen teniendo en consideración la posibilidad de la agresión rusa que hoy están temiendo ya países como Letonia, países como Finlandia, que después de todo décadas y décadas de neutralidad, Finlandia y Suecia han decidido mejor pedir su ingreso a la Unión Europea y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque ven que las ambiciones de Putin incluyen, por supuesto, otra vez la invasión a Finlandia, porque Rusia invadía Finlandia cada vez que le dolía la cabeza a un zar ruso, como es el caso de Putin. ¿Qué tiene que ver eso? El riesgo de ser asesinados por criminales de guerra encabezados por un psicópata como Vladimir Vladimirovich Putin, ¿qué tiene que ver eso con los rusos? Que en general son gente muy buena y muy simple y muy normal, tan iguales a ti, iguales a mí. ¿Y qué tiene que ver eso con Estados Unidos? Porque te vuelvo a decir, si tu opinión sobre Rusia o tu opinión sobre Ucrania es tu opinión sobre Estados Unidos, no le interesa a nadie. Estoy buscando preguntas a mí entre la discusión que traen ustedes, Dios mío. ¿Por qué no se van a un canal de Telegram? Es mi propuesta. Muchas gracias, Carlos Espíndola, por los buenos deseos. A ver, dice, ¿será como he escuchado a muchas mujeres que el machismo es culpa de las mujeres? No. Pues ellas crían y hacen a los machistas, sí, pero cuando una mujer cría a un hijo machista es que ella ya es víctima del machismo en sí.
que está buscando que ese niño se acople a una sociedad que denigra a la mujer. Y esto, en México fue especialista en hacer eso, Las películas de los años 40, donde las mujeres criaban machos, y era la abnegada mujercita mexicana, glorificada por el cine y glorificada por la política mexicana, hacían eso. Sí, las mujeres que son víctimas en el sentido de creerse la estructura social de ¿cómo se llama? Prevalencia o mayor relevancia del hombre ante la mujer en su sociedad, pues obviamente van a criar hijos que mantengan esa sociedad. Lo importante es, hombres y mujeres juntos, decir, no, mira, la sociedad no tiene por qué ser así, y es mejor para todos si todos tenemos las mismas oportunidades, porque mira, tenemos la ventaja de tener el talento de las mujeres, y su talento en la ciencia, en las artes, en el deporte incluso, su talento en la política, en las humanidades, en el derecho, en la historia. Hombre, prescindir del talento de la mitad de la humanidad por machismo es una estupidez profunda, es un suicidio a nivel especie, ¿no te parece? Entonces, no es que sean culpables, es que son víctimas. Estoy saltándome las peleas, ya no sé cuándo me preguntan. Pónganle tres asteriscos a sus preguntas para que sepa yo qué preguntan. Bueno. Hacia Alcocer, el personaje al que hablamos, el doctor Alcocer, que es secretario de Salud, dijo que no iba a vacunar a sus nietos en coherencia con la política de ahorrar en vacunas, que fue lo que llevó a que más mexicanos murieran que en promedio, por supuesto, proporcionalmente, que en muchos otros países debido a la COVID. Bueno, tenemos una cosa que yo quería hablar, igual me salto la tele rusa de hoy, no sé, pero miren. Los pedestales de las estatuas. Ayer, que decía yo tengo familia aquí, fuimos a visitar la estatua de Mafalda y la estatua de Woody Allen aquí en Oviedo, que es una ciudad que está a 20 minutos de donde me encuentro yo. Y Mafalda está sentada en un banco de parque. La gente va a tomar la foto con la escultura de Mafalda. Es una escultura en bronce, pero policromada, por los colores de Mafalda, lógicamente, porque se vería muy rara color bronce. Pero si sale uno del parque donde está Mafalda, pues a una calle está la estatua de Woody Allen. Se le hizo porque fue premio Príncipe de Asturias de las Artes. Y viene, es una foto donde viene caminando Woody Allen. Yo no soy fan de Woody Allen, pero bueno. Pero está a la altura de la calle. Es decir, no tiene un pedestal, no tiene una peana, no tiene algo que lo eleve, sino que está caminando por la calle como pasan los demás transeúntes. Por supuesto, los transeúntes se toman la foto con él. Y el otro día, hace 2 días, se inauguró esta escultura de David Villa. David Villa, para quien no lo sepa, es el chico de la izquierda, que ya está retirado, y es el futbolista de la derecha, que con el número 7 en la selección española fue el máximo goleador de la historia de la selección española hasta el día de hoy. David Villa, conocido como el Guaje, que quiere decir el chaval, en Asturias así les llaman a los chavales, a los chavos, a los jóvenes, les llaman guajes. David Villa es hijo de minero, es de una zona de mineros, y se convirtió en uno de los futbolistas más importantes que ha tenido este país. Y se le hizo esta escultura, que se inauguró el otro día, y estuvo ahí firmando autógrafos, pero otra vez la escultura está a la altura del suelo. Y todos los niños se toman de la mano de David Villa y se toman la foto. Y yo no sé cómo comenzó esto, pero sí le hay un significado muy especial a la idea de que las esculturas, que las estatuas, no las esculturas, las esculturas son finalmente obras artísticas meramente, mientras que las estatuas tienen un objetivo de homenaje. Las estatuas buscan homenajear, celebrar, destacar a personas
reales o imaginarias que han sido importantes para nuestra vida. Pienso, por ejemplo, en las esculturas, las estatuas del Quijote y Sancho Panza que había en Chapultepec, en México, ¿no? Personaje absolutamente imaginario, pero por otro lado, personaje profundamente relevante en nuestra cultura, nuestra historia, nuestra forma de ser, etc. La desaparición del pedestal de la estatua me da a mí la impresión de un importante, relevante, llamativo avance democrático. Y te hemos hecho en bronce porque queremos preservarte, pero pudiéndote mirar a los ojos de frente. La historia de la humanidad ha sido mucho la historia de exaltar a algunas personas hasta volverlos sobrehumanos. Es lo que se hace en el culto a la personalidad con personajes como Stalin, como Mao, como Hitler, como Mussolini, como Perón, como Bolívar, como Hidalgo, como López Obrador. Gente a la que se le atribuye una esencia sobrehumana, casi teística. Siempre hemos querido hacer demasiado grandes a nuestros héroes y luego tenemos el problema de que nuestros héroes resulta que son humanos, cojean, tienen defectos, meten la pata, pueden ser desagradables, pueden ser malas personas incluso, pueden no responder o no responden casi nunca a la enorme idealización que nos gusta hacer de ellos para convertirlos en un ejemplo falso de lo que se debería ser o de lo que debería ser el mundo en el futuro. Las personas deberían modelarse sobre esas personas sobrehumanas, esas personas que están en un pedestal. Por eso decimos cuando alguien lo endiosan demasiado que lo han puesto en un pedestal. Pero estas estatuas ya no las ponen en un pedestal. Y yo creo que es muy sano que las estatuas dejen de tener pedestales, salvo que sea necesario que se vean de lejos, que puede ser el caso, pero las prefiero a la altura del suelo. Recuerdo cuando se tiraron las estatuas de Saddam Hussein cuando en la guerra de Irak. Recuerdo cuando se tiraron las estatuas de Stalin en Hungría en 1956. Y recuerdo curiosísimamente la estatua de Lenin que se iba a poner en la parte superior del Palacio de los Soviets, que se iba a construir donde hoy está la Basílica del Cristo Salvador en Moscú, junto al río Moscova. Una historia que conté en un video sobre el laicismo, precisamente, sobre cómo el intento de imponer el laicismo a lo bruto de Lenin y Stalin al final salió no solo rana, sino salió contraproducente. Pero van a poner una estatua de Lenin de 100 metros de alto. Y esto también me recuerda a la escena de aquella de Goodbye Lenin, Adiós Lenin, donde la madre, que todavía no le han dicho que ha caído el muro de Berlín y que ha caído la Unión Soviética y que ha caído el Imperio Soviético, ve pasar por la ventana una estatua de Lenin que se está llevando una grúa. Mucha gente vive de denigrar a los grandes. Hay gente que cree que yo lo hago cuando describo, por ejemplo, las barbaridades de Gandhi. Yo creo que hay que contar las barbaridades de Gandhi o del Dalai Lama. Pero no es que quiera yo denigrar su grandeza, es que quiero yo poner en valor real su grandeza, hasta dónde llega. Pero vivir de exagerar la importancia, la relevancia, la humanidad de otras personas me parece enormemente peligroso y me parece muy sano que lo empecemos a dejar de hacer. Los grandes científicos no son personas que viven en un mundo alejado de pensamientos serios, estos que vienen pensando por la calle y se caen por una alcantarilla porque viven, alejados de nosotros. Eso es pose. La mayoría de los científicos son como tú y como yo, y cuando se van a tomar una cerveza con los amigos o a cenar con la familia, se comportan de la manera más normal del mundo porque su profesión es una profesión como la de todos nosotros, simple y sencillamente que la suya puede tener más relevancia en un momento dado.
Pero es bueno que los científicos no se sientan demasiado importantes, es bueno que los futbolistas no se sientan demasiado importantes. Sí, hombre, es muy rico y es muy famoso y metes unos goles preciosos, pero sigue siendo un hijo de vecino. Que los actores, que las actrices no sean entelequias ideales, sino esto, gente a la que puedas ver a la altura de los ojos. Propongo, sueño, deseo que las estatuas, que todas las estatuas se bajen de sus pedestales y se pongan a pie de calle. Pero sobre todo les propongo a ustedes, como gente que me hace favor de verme, que cuando admiren a alguien, y yo lo he dicho mucho cuando hay gente que me dice, ay, te admiro mucho, no hagan eso. Si me conoces te voy a decepcionar. Tengo un montón de defectos. No idolatren, no idealicen a nadie. Admiren logros, admiren actividades, admiren acciones, admiren ideas. Eso es lo que hay que admirar. Son muy pocas las personas que son, si es que las hay, que son 100% puras y gloriosas. Tenemos que admirar lo mejor en cada ser humano. Eso es completamente valioso. Las mejores ideas, las mejores acciones, las mejores propuestas, los mejores logros, los mejores momentos. Ay, tocas la guitarra muy bien y me haces pasarlo muy bien. Pues hombre, te quiero muchísimo. Ay, pero es que luego él les reñía mucho a sus hijos. Y ella, pero pues eso es lamentable. Hay muchas personas que lo hacen, deben dejar de hacerlo. Estoy en contra de que riña demasiado a sus hijos. O que alguna vez le suelto un manazo a alguno, que puede ser, qué barbaridad. Estoy en contra de eso, pero eso no disminuye el hecho de que es un ser humano, pero cuando toca la guitarra me hace sentir muy bien. Admiremos lo mejor del ser humano sin tratar de imaginarnos al ser humano como mejor de lo que es. Que ya es bastante bueno, sobre todo ante aquellos que creen que es lo peor del planeta y que son una verdadera plaga. No sé, ideas sobre la falta de pedestales de las estatuas. Y mientras, ¿qué me dicen ustedes? ¿Le faltan likes al streaming? Pues sí, mira, si tuviéramos 277 personas, no sé cuántos likes lleve. Ahora resulta que no les gusta, ¿no? Están viéndolo y están aquí, llevan aquí 1 hora, 2 horas con 48 minutos, pero en realidad no les gusta. Clockwork Angels es el último disco de Rush, sí, y es buenísimo. Uso algunos de tus vídeos en educación secundaria con mis alumnos para trabajar contenidos de ciencia y método, pseudociencias y pensamiento mágico. Diles a tus alumnos que lo siento muchísimo. No fue idea mía. Es cierto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por hacerlo. Al hablar de músicas que le gustan, no es ridículo decir este es el mejor baterista, bajista, etcétera, cuando los mejores músicos están en el jazz y la música clásica. ¿Pero de dónde sacas que los mejores músicos están en el jazz? Los mejores músicos de jazz están en el jazz. Pero los mejores músicos de rock están en el rock. Y en el rock no vas a encontrar a los mejores intérpretes de bluegrass, por ejemplo de banjo, esos los vas a encontrar en el bluegrass. Y no vas a encontrar al mejor guitarrista de blues en la música clásica, en el jazz. Los mejores, mi hijo me preguntaba, de hecho ayer hablábamos del mejor, ¿quién fue el mejor futbolista de todos los tiempos? Pues mira, no lo sé, porque mejor es una cuestión subjetiva. Podemos ver quién metió más goles, quién es el mayor anotador, quién es el que jugó más partidos en los que anotó, quién es el que fue más consistente todos los años con una buena anotación o con una buena defensa, quién paró más penales. Puedes ir a cosas objetivas. Pero al hablar de mejor siempre vas a hablar de subjetividad. Como mi hijo estudia batería, le explicaba yo, es el caso de la batería. Yo te puedo decir cuáles son 10 de los mejores bateristas o 5 de los mejores bateristas, pero no sé cuál sea el mejor. Para mí será Neil Peart, pero admito que es una cuestión meramente subjetiva. ¿Sí? Y para otros puede ser, por supuesto, Bonzo, el baterista de Led Zeppelin, el baterista de los Who, para otros Ringo Starr. Entonces, no es fácil determinar quién es el mejor, pero sí puedes saber cuáles son los mejores en general de una especialidad. Tú no me puedes decir que John Bonham es peor baterista que Buddy Rich.
Pues son dos especialidades distintas. Buddy Rich tocando jazz es maravilloso, jazz de grandes bandas. Pero Buddy Rich no podía tocar lo que tocaba Bonzo, John Bonham, ni John Bonham podía tocar lo que tocaba Buddy Rich. Todavía Neil Peart intentó hacer cosas de grandes bandas en esos más famosos solos de batería. Entonces, no es que los mejores músicos estén en el jazz y en la música clásica, no es cierto. Y te voy a recomendar una cosa, mira, hay varias personas especializadas en música clásica, sobre todo cantantes de ópera, pero hay también una arpista que se llama Virgin Rock, que es una chica que jura que no había oído rock y que se metió en él porque oyó a Montserrat Caballé con Freddie Mercury y dijo, ay, qué bonito está eso, y alguien le dijo, sí, es Montserrat Caballé y Freddie Mercury, y dice, ya, Montserrat Caballé la conozco, es una gran cantante de ópera, pero ¿quién es Freddie Mercury? Y todos los que estaban alrededor le dijeron, ¿de qué estás hablando, tía? ¿No conoces a Freddie Mercury? No. Y entonces se ha estado metiendo en el rock. Y ella comenta canciones de rock que sus fans, sus espectadores le van sugiriendo. Y de pronto descubre que el rock no es lo que ella creía. Y de pronto descubre que, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible que Rush empiece en 7 octavos para luego seguir en 4 cuartos, para caer a 5 cuartos, para hacer dos compases de 2 cuartos, para empezar la canción en 4, para empezar la letra en 4 cuartos? Y se impresiona de la capacidad musical de los grandes músicos de rock. A mí me divierte mucho descubrirla, ¿no? O descubrir a una cantante de ópera que de pronto escucha a un cantante de rock como Ian, ahora olvidé su nombre, claro, el cantante de AC/DC, y dice, pues que este tío es un prodigio vocal. ¿Cómo puede haber estado 40 años cantando así sin destrozarse la garganta? ¡Qué grandiosa técnica tiene! Los géneros, cuando los rompes encuentras eso. Hay gente que es la mejor en su género y no están los mejores músicos en ningún lado. Los mejores músicos están haciendo la música que quieren hacer. Y la están haciendo con pasión, con dedicación, con interés. Y la están haciendo con todo lo que saben de teoría musical, con toda su capacidad creativa, con toda su originalidad, con toda su audacia. Y si te encuentras esos grandes músicos en el folk, como los encuentro yo, o en el bluegrass, o en el rock de raíces, o en el rock, o en el blues, chico, maravilloso. Si te los encuentras en el jazz, porque es lo que te gusta, también maravilloso. Pero no compares entre géneros, porque cuando ellos mismos entre géneros se ven, se reconocen y se aplauden. ¿Alguna opinión de Sea Shepherd? ¿Terrorismo o activismo? Yo creo que es un activismo sucio y que le hace mal favor a la causa, básicamente. Bueno, pues nada, nos van a dar las 10 y van a creer ustedes que ahora sí no va a haber su tele rusa. Era malo lo que teníamos hoy para la tele rusa, fíjense. Pero había una cosa, había un elemento que sí quería yo incluir dentro de la tele rusa, que fueron, y con eso vamos a terminar, las predicciones de Medvedev. No sé si las leyeron, pero... espera. No, mejor hacemos chat. Mira, dice, quizás es una pregunta boba, pero siendo una persona que ha vivido tantas experiencias, ¿cómo se quitan el miedo a la montaña rusa y a disfrutar los juegos mecánicos? Yo qué sé. A mí no me gusta una montaña rusa, pero vamos, ni atado. Y ya puedes traer a la línea frontal de los Green Bay Packers que no me suben a una montaña rusa. O sea que no te puedo decir. Yo creo que es como cada quien maneja sus gustos y sus adrenalinas, ¿no? Pero no, eso no lo sé porque yo no soporto los juegos mecánicos, ni siquiera las ruedas de la fortuna o norias. Mi límite está en el tío vivo. Soy católico, dice Julio Sánchez, pues te felicito. Desde Bursaco, partido de Almirante Brown, Buenos Aires, Argentina.
Creo en Jesús a mi manera, con dudas. ¿A cuál Jesús? ¿De los evangelios o el que probablemente fue el histórico o ninguno de ellos? ¿Al que interpretó Marcos o al que interpretó Juan? Porque son bien distintos. ¿Cómo explicar mi agnosticismo a mi familia sin que se resientan? No tengo idea. Las sensaciones, los sentimientos religiosos se hieren con enorme facilidad. No creo que haya forma de no hacerlo. Familia lo pasó muy mal conmigo, de verdad. Soy argentino, vivo hace 20 años en México y lo que enoja a otros a mí me hace feliz. Vale, tú has oído todos los chistes de argentinos. Qué bueno. Mauricio, ¿es igual el dilema del gato de Schrödinger a la incertidumbre del árbol que cae y nadie lo vio? No. El gato de Schrödinger es una propuesta de Schrödinger con la que pretendía explicar que la interpretación de Copenhague de que la superposición cuántica se resolvía al observarla era absurda. Ese es el gato de Schrödinger. Propuso ese experimento mental para explicar por qué la idea de que la partícula estaba en dos estados distintos al mismo tiempo y asumía uno de los estados al observarlo era una interpretación errónea, porque es una interpretación filosófica, no es una interpretación científica, y trató de demostrar lo absurda que era con esta idea. Si el cambio de estado de la partícula, el que la partícula asumiera un estado solo ocurre cuando se observa, el gato no estaría ni vivo ni muerto. Lo cual es absurdo, el gato tiene que estar vivo. El gato tiene que estar vivo o muerto y mi teléfono ahora quiere hablar de Schrödinger. Mi teléfono, mi reloj. La gente ha entendido siempre mal el experimento mental del gato de Schrödinger. Pero a eso se debió. El problema del árbol en el campo es un problema de semántica. Si un árbol cae en un lugar donde nadie lo escucha, ¿hay ruido o no hay ruido? Depende. ¿Cómo defines ruido? Es un problema semántico, como muchísimos problemas filosóficos, y yo sé que les cabrea muchísimo que lo diga, pero es un problema semántico. Define ruido. Si el ruido es el provocar ondas sonoras en el aire debido al movimiento de un objeto, como por ejemplo la caída de un árbol, el choque del árbol con el suelo, el recorrido del árbol por el aire que altera las moléculas del aire y provoca ondas sonoras, sí hay ruido. Si defines ruido como aquello que el ser humano oye, no hay ruido porque no lo oye nadie. La respuesta depende de la definición previa. Y ese es el tipo de definiciones previas que cuando propones muchas veces en las discusiones filosóficas se enojan contigo. Arlington, Virginia, mira, es que lejos que estamos. Espero que este 2023 nos sigan acompañando Ringo y Paul también. ¿Cómo podría introducir a alguien analfabeto al pensamiento crítico? No tengo idea. Es una de las cosas que tenemos que resolver. No lo sé. Porque tiene requisitos previos, obviamente. Yo estoy haciendo mis planos de arquitectura mientras escucho el streaming. A ver cómo te salen, A ver cómo te salen. Sopor eterno suena a metal. Y va a ser difícil que lo oiga. No. Los músicos de jazz y clásica pueden tocar cualquier música, rock, etcétera, pero no a la inversa. No es cierto. No es cierto. Tú sienta a un percusionista, al mejor percusionista de música clásica que quieras, siéntalo en una batería. Es una técnica totalmente distinta a la de las percusiones de la orquesta sinfónica, de las percusiones del rock y del jazz. Pero por favor. ¿Conoces el libro de Franz de Waals, El bonobo y el ateo? No lo conozco ese, curiosamente, mira que soy admirador de Franz de Waals. Muchas gracias a Adriana, que dice que uno de los mejores hallazgos del 2022 fue mi canal. Pero no me digan don Mauricio, soy Mauricio. Ya me siento lo bastante viejo. Me niego a ser viejo. Acepto que la edad tengo la edad que tengo, pero me niego a asumir las posiciones, actitudes y modismos y demás de que alguien que ya es viejo. Entonces yo no soy don nadie. Soy un don nadie y me llamo Mauricio y me hablan de tú. Por supuesto. ¿Qué opinas de la vocalización de Aerosmith? Bueno, de la vocalización concretamente del cantante de Aerosmith, cuyo nombre acabo de olvidar. Él se destrozó las cuerdas vocales, precisamente por
no tener buena técnica vocal. Eso es lo que yo recuerdo. ¿Cuál es su opinión de Mbappé como jugador y su actitud arrogante? Ay, su actitud arrogante, me da igual su actitud arrogante. Mbappé, si sigue así, va a ser uno de los grandes. La guerra de Ucrania podría terminar en el 2023, yo qué sé. Y hasta ahí llego porque ya no me queda más. Pero hay 267 personas, 267, gracias. La próxima semana hacemos un repaso de las predicciones de Medvedev y de otras predicciones. Es que hacen predicciones para el año, siempre fallan, pero como nadie se acuerda de las del año pasado, entonces se sacan adelante. Brothercitas y sistercitos, muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar estas 3 largas horas conmigo. Siento mucho a los que no les respondí sus preguntas, pero es que están perdidas entre el éter. Y además, así un poco de aleatoriedad y caos siempre le hace bien al mundo. Nos vemos, yo creo, la semana próxima, ya en 2023. Con esto terminamos el 2022. Mal que bien, hemos logrado sobrevivir a él. Creo que vamos a sobrevivir mejor a él. Creo que hemos aprendido mucho con la pandemia y con la guerra. Tengo grandes esperanzas para un mundo un poquito mejor en el 2023. Es el tipo de cosas en las que creo, no de modo totalmente irracional. Y creo que todos podemos hacer algo para mejorar nuestro mundo, aunque sea de poquito en poquito, y no hagamos grandes heroísmos. Nos vemos el año próximo, y mientras tanto, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.